Bueno, buenos días a todos y a todas de vuelta. Un gusto realmente estar con ustedes y poder compartir este espacio de trabajo que vamos a tener hasta la 1:15 más o menos, antes del corte para la picada, digamos, ¿no? Para hacer algo. Ahí va. Antes de contarles un poquito el tema que nos vamos a zambullir en un rato, 2 o 3 consideraciones cortitas, digamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Rosina por la invitación. Hace años, como decía ella, estamos trabajando juntos y en estos espacios de formación, digamos, de los equipos REL me encantan y siempre que puedo estoy al firme para poder aportar por lo menos un granito de arena, mi granito de arena, para poder tener más herramientas a la hora de acompañar procesos de personas que consumen drogas de diferente tipo, digamos, ¿no? Sí, muchas gracias. Como les decía, 2 o 3 cositas. Yo trabajo en realidad, una primera, que me parece importante decirlo acá, trabajo como asesor del Ministerio de Salud Pública, pero no estoy en representación de hoy. O sea, las opiniones que van a escuchar hoy, algunas quizás más compartibles, otras un poco más debatibles y otras que de repente les pueden no resonar, son absolutamente individuales, digamos, mías, y no son las opiniones del Ministerio, que no está comprometido en las cosas que voy a decir. Cosa primera importante, ¿no? Segunda cosa importante, bastante natural o obvia, pero está bueno decirla cuando uno hace una intervención de formación en la temática de las drogas. Antes de decir, ¿alguno de ustedes ya hizo conmigo algún curso de algún lado, aparte de Augusto? ¿El resto? ¿Y el resto no me conocen ni por foto? ¿Sí? ¿En dónde? ¿En el Abrojo? ¿Y tú? Ah, de cercanías, allá en el Mides. Buenas. ¿Y también? ¿De cercanías? ¿También de cercanías? Ah, Carlos. No te veía, estoy medio chicato. Carlito, ¿cómo va? Buenas verte para acá. Bueno, lindo ver tantos amigos y gente conocida de la vuelta. Bueno, buenazo. Para aquellos que ya me conocen y que ya me han escuchado, algunas de las cosas seguramente les suenen familiares, otras un poco repetidas, aunque ningún presente es igual a otro, así que seguramente una vueltita le volvemos a dar juntos ahora en colectivo a este tema hoy. Segundo temita que les decía antes de un poco de zambullirnos en lo de hoy, es que algo natural, pero siempre me gusta decirlo antes de comenzar, la perspectiva que vamos a compartir hoy, por lo menos la perspectiva que yo comparto y un conjunto de gente con la que venimos trabajando, es una perspectiva, que está bueno aclararlo siempre, es desde lo técnico profesional. O sea, lo que vamos a ver ahora en términos de paradigmas, algunos conceptos básicos, paradigmas, reducción de riesgos y daños, como grandes temones, vamos a ver primeros titulares para tratar de enriquecer un poco la perspectiva. Lo vamos a ver desde una perspectiva técnico-profesional. ¿Qué significa esto? Significa que lo técnico-profesional, o científico, por decirlo de alguna manera, es una forma de ver y de conocer el mundo tan respetable como otras formas, ni mejor ni peor, pero que requiere determinados pasos metodológicos para conocer, por ejemplo, un objeto de estudio. O sea, la ciencia, hablemos de la educación, la neurobiología, la sociología, la psicología, toda la ciencia tiene un método científico de conocimiento de la realidad. Ni mejor ni peor que la religión, por ejemplo, que la política, etc. Pero diferente. ¿Y por qué está bueno esto decirlo en el tema de drogas? Porque en el tema de drogas, digo, muchas veces estas cosas se mezclan, aunque no parezcan, y se mezclan cuestiones ideológicas que las tenemos todos, o cuestiones del deber ser. Me gustaría que mi hijo adolescente no consumiera alcohol a los 14 años. Está bien. A mí también me gustaría, no tengo un hijo adolescente, tengo más chiquitos, digamos, ¿no? Me gustaría, pero el campo del me gustaría a la hora de hacer ciencia, de hacer intervención socioeducativa, es una cosa. El campo de lo, como vinieron con Héctor, lo que me muestran los datos duros, entre comillas, epidemiológicos, de a qué hora o a qué edad empiezan a consumir los gurises es otra, y es un dato de la realidad que nos debe servir para diseñar intervenciones pragmáticas, creíbles y que sean útiles a los gurises para, por ejemplo, gestionar los riesgos de su consumo de alcohol, que empiezan entre 12 y 14 años, para poner un entorno, no mucho más que eso. Más allá que nos gustaría que, por cuestiones de cuidado, de neurobiología, de pedagogía, empezaran a los 18 o a los 19. No es el mundo que vivimos ni ahí, en ningún país de Occidente. De repente en algún país de Oriente puede estar prohibido el consumo de alcohol por la ley islámica, pero no es Occidente en ningún país eso. Entonces los datos de la realidad duros nos obligan, que va a ser un poco el tema central del taller de hoy, ahora lo vamos a ver, a bajar el espejito. Queremos trabajar en este tema, queremos acompañar, bueno, ¿qué tan dispuestos estamos a hacer una bajada de espejo amorosa, constructiva, de abrazo a nosotros mismos, a nuestras creencias, a nuestros prejuicios, a nuestras valoraciones previas por cuestiones
educativas, profesionales, de formación, etcétera, o de experiencias personales, que muchas veces flechan la cancha para un lado más de empoderamiento del otro o lo flechan para un lado de restricción del otro. Porque uno, cualquier ideología, cualquier campo del que uno parte, sea una experiencia personal complicada, o sea una formación más dura en un tema, o lo que fuera, digo dura, todas son en buena medida formaciones que son puntos de vista que restringen otros puntos de vista, en buena medida pueden ser más expansivas en el acompañamiento del otro, pueden ser más restrictivas porque pueden ser más miedosas, o que hay pobrecito y este nunca va a poder. Bueno, si lo acompañás de ahí, tenés que ser muy consciente de dónde lo acompañás, porque ahí está el 95, 90 o 99% de potencial terapéutico, socioeducativo de tu acompañamiento, no de las grandes teorías ni que seas el uno como drogólogo. No se requiere acá drogólogo, se requiere gente en buena medida que sepa dónde está parada, que tengan conocimiento obviamente en el tema de drogas, que para eso son estos talleres, pero que sobre todo tengan, que ahí nos vamos metiendo un poco en el tema de hoy, que tengan ahora ahora vemos el índice, pero que tengan un poco lo que vamos a trabajar hoy. Nada que cambiar más allá de la propia percepción. Ese sería el título del taller de hoy. O sea, que se entienda bien esto, ¿no? Esto no es una bombita que tiro acá para empezar. Es simplemente esto, quiere decir, si uno acompaña un proceso de cambio o de crecimiento personal de un sujeto en cualquier área, en este caso gente que consume drogas, y eso no se sustenta en verdaderamente un cambio en algún sentido de las percepciones mías, que soy el que acompaño, no hay cambio real. O sea, no hay cambio en el afuera si no hay cambio en el adentro. Porque esa idea que teníamos hace 200 años con una ciencia, lo vamos a ver ahora un rato, más materialista que el adentro y afuera, y ¿no? Los sociólogos, los antropólogos lo estudiaban mucho, ¿no? O los epistemólogos, el objeto que conoce es diferente de lo que se conoce afuera, no va más. O sea, hoy por hoy ya los grandes avances de la física cuántica, la biología, la sociología, ni le digo, la psicología, etcétera, todas las ciencias dan fe, por evidencia científica sólida, digamos que el objeto que conoce en buena medida es productor de lo que está conociendo, de lo que está acompañando. Entonces, si vos cambiás a otro en un proceso de aprendizaje, te estás cambiando vos mismo. O sea, estás bajando un espejito, y eso es la riqueza también de las profesiones que tenemos nosotros, acompañar procesos, ¿no? Compartir alegrías, compartir tristezas, pero también, obviamente, porque eso implica un crecimiento personal. Por lo menos ha sido mi gran motivador, y esto es una confesión, de por qué hace 20 y pico años que trabajo en el tema de drogas. De repente muchos me han escuchado con una presentación muy parecida, pero siempre le busco una vuelta, porque es una bajadita de espejo en el encuentro con el otro. Porque cambiás acompañando a otros, acompañando procesos de crecimiento, de preguntas, terapéuticos, etc. Esa es la riqueza para mí, por lo menos, de esto. Entonces, esto va a ser un poco el leitmotiv del encuentro que vamos a tener hoy. O sea, vamos a trabajar con fuerza, esa es la idea, en invitarlos a ustedes en ver cuáles son las percepciones que ustedes tienen del tema de drogas. No para cambiarlos para acá o para allá, simplemente para proponer una mirada que es la mía, ver a cada uno y a cada una qué le resuena. Yo no quiero convencer a nadie, simplemente vean, más allá de la cabeza, en el corazón, qué les resuena de esto que vamos a ver hoy, y vean qué les puede servir para enriquecer su práctica cotidiana, personal y cotidiana de acompañamiento que van a tener ahora, o que ya tienen o que van a tener en el futuro. Esa es la invitación un poco al taller de hoy. Introducción, ¿quedó más o menos clara la perspectiva? ¿Sí? Bien, entonces, son 11:40, venimos bárbaro. Entonces, la idea es poder ver como elementos de 3 temitas. Esto se lo vamos a mandar después, ¿no, Rocino? Se va a quedar colgado, o sea que tranqui con los apuntes y esto. Y sobre cualquiera de estos temas hay mucha bibliografía muy diversa, alguna en español, otra en inglés, hay de todo. O sea que si después quieren profundizar en estas cosas, me dicen y yo le mando a Rocina cosas, o sea, le buscamos la vuelta. Hay hoy por hoy en el mundo de internet hay de todo y mucha cosa online, digamos, para profundizar en estos temas que hoy vamos a esbozar. Vamos a ver al principio algo de conceptos básicos, ya que sé que con Héctor viene alguna cosita, pero vamos a profundizar un poquito, ya que es un curso de formador de RELS, digamos, por ver algunos conceptos, bueno, qué es una droga, repasar de vuelta qué es un uso problemático, tipos de usos problemáticos, algunas cositas que nos ayuden a por lo menos hacer una cabeza común en un tema donde hay muchas definiciones ya del vamos, qué es una droga, ustedes preguntan y hay 50 definiciones diferentes. Voy a compartir con ustedes cuál es la que por lo menos a mí más me resuena y les voy a decir por qué, me parece que es muy potente y que está buena esa definición. Segundo temita que vamos a ver, que va a ser el tema central de esta mañanita por lo menos, es el tema de los paradigmas.
grandes visiones que se han construido desde la ciencia para abordar el tema drogas, para concebir al usuario de drogas y para acompañar al usuario de drogas. Y vamos a ver cómo dos grandes paradigmas científicos, que son el paradigma de la enfermedad, el paradigma del aprendizaje social, y vamos a meterle hoy una frutillita, que vamos a ver por lo menos un titular, de un componente que ha estado históricamente ausente de las visiones de construcción, de construir sobre el tema de drogas, que es un paradigma, yo diría, que intenta sacar lo mejor de cada uno de esos, pero que le agrega el componente de la espiritualidad. Por lo menos dos titulares quiero decir sobre eso. Hay un enfoque integral, una palabra que está hoy por hoy tan usada, pero a veces no tan profundizada, que es la integralidad. Uno dice integralidad, bueno, si no hay espiritualidad, pero espiritualidad bien entendida como esencia del ser humano, no hay integralidad. O sea, nosotros somos bastante más que un cuerpo físico, mental, emocional. Entonces, si no metemos aparte en el tratamiento, por ejemplo, de un usuario problemático de drogas, te quedás como una parte de la película fuera. Vamos a decir dos palabritas por lo menos sobre ese tema, en esta idea de poder empezar a construir un paradigma integral sobre el tema de drogas, que tome lo psicobiológico, que tome lo psicológico, que tome lo social, lo cultural y que tome lo espiritual también, que no es una mala palabra, pero que sí ha estado muy peleada con la ciencia occidental, materialista, concebida, como la concebimos mucho en muchas de las facultades donde nosotros nos formamos, ¿no? Que son muy, si no lo veo, no lo creo en parte, ¿no? Hay mucho de eso todavía, ¿no? Y tercer puntito, algunos titulares también, pero esbozar una perspectiva que en lo personal me parece que es potente para acompañar, por la concepción de sujeto que hay atrás, que es la perspectiva de gestión de riesgos y daños. Y acá vamos a tratar de desmitificar algunas de las creencias que hay sobre esta perspectiva, bastante erróneas, pero bastante generalizadas, ¿no? Trabaja en reducción de daño, entonces está a favor de las drogas. O trabaja en reducción de daño, entonces no, lo hace como última estrategia cuando el tipo ya pidió ayuda en todos lados, está medio moribundo, entonces a este le aplico la reducción de daño. Nada que ver. Eso es pura ideología, en realidad la gestión de riesgos y daños, como me gusta llamarla a mí, digamos, es bastante más profundo que eso, y es en esencia un programa de promoción de salud. Y les voy a intentar explicar por qué promoción de salud y gestión de riesgos son un solo corazón, son las dos caras de la misma moneda. Si uno hace promoción de salud, está haciendo, en las épocas modernas, comportamientos de riesgo, como son los usos de drogas, las conductas sexuales, yo qué sé, etcétera, 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 está haciendo gestión de los riesgos. Y les voy a un poco intentar, con algunas teorías rápidamente, explicar por qué no es posible entender esta perspectiva de una perspectiva que no sea de promoción de salud. O sea, esa ideología que a veces uno escucha de ¿estás a favor? O vuelvo a decir, o hacer reducción de daño porque no hay nada para hacer. Vamos a ver que no es así y que en realidad gestión de riesgos y daños no es opuesto a abstinencia y no es opuesto a otros encares que andan en la vuelta, simplemente es complementario. Ese es un poco el recorridito que vamos a hacer, ¿les parece? Por lo menos titulares, ¿no? En algún momento quizá corra un poquito más para que nos dé el tiempo, pero si voy muy rápido y no se entiende o hay duda, me paran, ¿sí? Entonces, conceptos centrales, 5 o 6 diapos medio rápidas, pero para hacer un piso de cabeza común. Una definición de sustancia psicoactiva que a mí en lo personal me gusta mucho, porque es muy potente, pero muy humana, ¿sí? Es la siguiente. Psiquiatra. Inglés, 1996, Gossop. O sea, no viene un sociólogo, viene un psiquiatra. Digo esto porque a veces hay una idea que los psiquiatras pueden tener visiones un poco duras, algunos sí, otros no. También hay sociólogos que tenemos visiones duras de las cosas. No es una pertenencia solo de la psiquiatría, que digamos, es una de las ciencias que se ha dedicado a trabajar el tema de la salud mental, en donde las drogas o las adicciones son un eje, ¿no? Cualquier sustancia química de origen natural o sintético. Las naturales, las que derivan de un producto de la naturaleza. Alcohol, tabaco, café, mate, té y todas las variedades, cocaína, pasta base, todas derivan de la hoja de coca, hongos, LSD puede ser natural o sintético, depende, floripona, ayahuasca, plantas, todo el campo de los enteógenos que decimos. O sea, las naturales son la mayoría, empezando por las legales, que consumimos todos o buena parte, no, y acá hago un paréntesis, azúcar, té, café, chocolate, estimulantes del sistema nervioso central, ¿no? Después alcohol y tabaco consumen de repente algunos menos que los que consumen a mate y azúcar, ¿no? Pero drogas naturales también. Y después las ilegales, en Uruguay no, por suerte, digamos, pero el cannabis, ¿no? Por lo menos alguna en buena medida legal. Bueno, pasta base, todas esas drogas son sustancias de tipo natural. Hago esta distinción porque después voy a hacer un pequeño comentario
de ese mito que hay, bueno, si es natural, que se da mucho hoy por hoy en el campo del cannabis, si es natural entonces es mejor que si es sintética. Lo natural o sintético no es un buen predictor del posible riesgo que tiene sobre la salud de la persona. Yo puedo consumir una droga natural, como el alcohol en condiciones adecuadas, en un entorno adecuado, con una intención clara, y puedo consumir una, ¿no? Y es una droga natural. O puedo consumir, yo qué sé, una droga sintética, que uno podría decir una sintética, un éxtasis, por ejemplo, una marihuana sintética, con mucho más riesgo que un cannabis natural. O sea, hay cosas naturales, como la pasta base, muy riesgosas, mucho más que otras que son sintéticas, esa es la idea que les quiero dar, y hay cosas sintéticas muy poco riesgosas en comparación con un psicofármaco bien dado, bien prescripto. Ahora, si consumís cualquier cosa, una pastilla en la feria, bueno, o un éxtasis que compraste y no sabés ni lo que es, una pastilla de color Superman con pollera roja, bueno, de repente a ese Superman le metieron X y te estás metiendo para adentro cualquier cosa, no se sabe. Entonces, depende de muchísimas cosas, más allá de lo natural y lo sintético, el riesgo para la salud de la persona. Esa es la idea que les quiero dar, por eso la distinción esta importante entre natural y sintético. Esta es una parte esencial de la definición y nos vamos a centrar prácticamente todo el taller en esto. Las drogas se consumen con propósitos no médicos mayormente. La mayoría de los sentidos de las personas que ustedes van a acompañar o que ustedes conocen que consumen sustancias psicoactivas son personas que consumen con motivos que no tienen que ver con lo médico institucional. Tienen que ver con lo recreativo, con la expansión de conciencia, si es un uso más de fines espirituales, tiene que ver con la integración social, con el logro de la identidad, con imagen de madurez, si es un gurí que tiene 12 y consume alcohol, con experimentación, etcétera, etcétera. O con algunos mecanismos incluso de autosanación o de aliviar un malestar, que podría ser catalogado eso como terapéutico, no médico institucional, pero terapéutico. O sea, me siento mal, me peleé con mi novia, me tomo todo hoy, así me olvido. Es un mecanismo válido, en buena medida, con un intento de autosanarse en ese momento, no pasar tan mal, de aliviar un estrés emocional. No es médico, pero es en alguna medida terapéutico, podría ser ese uso. Que son obviamente los más complicados, los usos que están motivados por un déficit de algo. Sobre todo si se empiezan a repetir porque se empieza a generar la probabilidad de, muchas veces, de un posible vínculo de dependencia, ¿no? ¿Por qué es importante esto del propósito no médico? Me quiero tener 2 minutos acá. Esto que ustedes ven acá no está en la mayoría de las definiciones de drogas que ustedes leen en los libros, que nos dicen sustancias psicoactivas que una vez que ingresan en el organismo alteran el sistema nervioso central o modifican el comportamiento. Y yo pregunto, ¿dónde está el sujeto que va a buscar esa sustancia en esa definición? Es fundamental meter al sujeto en la definición de pique, porque si ustedes lo meten, cuando van a acompañar el día de mañana a un sujeto que tenga una adicción a algo, la primera pregunta que se deberían hacer es, no por qué consumiste, bueno, los antecedentes nos pueden interesar, sino ¿para qué seguís consumiendo diariamente esta sustancia? Esa es la llave del acompañamiento y de la sanación, integralmente hablando. ¿Para qué? ¿Para qué es que puede tener, como vamos a ver ahora un rato, muchos componentes, muchísimos, pero el para qué es ese, es el sentido. Y es un para qué que normalmente no es patológico, es un para qué que es un sentido que el sujeto ha construido y que sostiene una conducta. Entonces es un para qué que yo, como acompañante, debo intentar conocer, debo respetar, con mayúscula y en negrita, porque es el sentido de ese sujeto, me guste o no. Puede ser un alcohólico en situación de calle que quiere que lo acompañe, pero hace 40 años que toma la botella, toma 1 litro de alcohol, ¿no? Alcohol azul, ¿no? Con jugolín y no quiere dejar de consumir, pero quiere ser acompañado, quiere tener una oportunidad. ¿Y quién soy yo para juzgar? En buena medida, si ese sujeto está firme ahí y no quiere porque tiene un para qué claro, más allá de que es claro de que está teniendo problemas, sin lugar a duda, ¿quién soy yo para decirle, no, ese para qué no es válido? Si la persona me pide, bueno, veremos posibilidades para que de repente ese para qué cambie y poder reducir las condiciones para que no esté tan deteriorado, etcétera, etcétera. Si la persona se motiva para eso, pero si no se motiva, como vamos a ver luego en algunos momentos, y quiere acompañamiento porque quiere hacer un proceso de inclusión laboral, quiere una pasantía porque la está remando, le vamos a dar una oportunidad. O sea, respeto de él los para qué. Fácil de decirlo, no fácil de hacerlo muchas veces cuando uno está hasta acá y dices, mira qué desgracia, no sabés ni de dónde agarrarte, tenés 100 vulnerabilidades y lo agarro. Está bueno, pero ese es el trabajo que hacemos nosotros cotidianamente, los que trabajamos en estas cosas. Sabés que tenés 100 vulnerabilidades con lo que acompañás, pero tenés 5 potencialidades. 5 sueños del tipo que de repente un sueño que lo dispara y que de repente lo hace ver una luz diferente y de repente un sueño es pegar un laburo por 6 meses, una pasantía, como le ha pasado a muchos gurises,
y entrar en una dinámica de cotidianidad diferente en donde durante 6 horas tiene algo diferente al cante, a la tranza, a la cárcel o a lo que sea. Porque es una posibilidad de generar, por lo menos mínimamente, una experiencia nueva que pueda alimentar la posibilidad de construir una identidad diferente a la que tiene al hoy, con la que por algún motivo no está conforme. Más allá que estos procesos son así después, ¿no? Claramente, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir para ahí. Y sabemos que tiene 100 vulnerabilidades, estuvo preso, sí, tiene 100, pero tiene 5 potencialidades. Y si trabajás en promoción de salud, ¿dónde te parás? Y a ustedes laburando en estas cosas, motivados, ¿dónde se van a parar? En las 5. Sin desconocer las 99 restantes. Pero te parás en lo que tiene. Porque haces palanca con el vecino, con la novia, con el hijo, con el laburo, con el que le tira una mano, con el que le da una comida. Y bueno, de eso se trata de trabajar con gente que de repente tenés que laburar para levantar, ¿no? Para levantar un escalón tenés que laburar mancomunadamente en red con muchos actores. Pero bueno, ese es el arte, digamos, del acompañamiento en el que estamos. O sea que felicitaciones por estar en esto, pues es un viaje, digamos, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Para redondear esta definición, estas sustancias tienen todas como común denominador que alteran la percepción, el estado de ánimo o el estado de conciencia del sujeto. Dicho en términos más neurobiológicos, neurobiológicos, toxicológicos, cualquier sustancia que afecta el cómo se comunican mis neuronas es una sustancia psicoactiva desde el punto de vista técnico. Ya consuma yo un café con leche, un raviolito de garoto, un mate o un gramo de pasta base, de cocaína o una heroína intravenosa, todas son, desde el punto de vista técnico, más allá de los riesgos y todo, cosas en las que se podría entrar en otro taller más toxicológico, que no es ni mi profesión ni el momento ahora, son todas drogas psicoactivas, desde el punto de vista técnico, no hay diferencias. Si después entramos en los matices, ¿no? Algunas pegan para arriba, estimulan, otras deprimen el sistema nervioso central, otras generan distorsiones en las percepciones, pero todas, desde el azúcar hasta la heroína intravenosa, son, desde el punto de vista de la definición técnica, sustancias que alteran el cómo se comunican mis neuronas de diferente manera. Cada una con sus diferentes riesgos, cada una con sus diferentes potencialidades, cada droga es un mundo, cada persona es un mundo y cada entorno es un mundo, como vamos a ver ahora. Ahí está la química, digamos, del famoso persona, sustancia, entorno. Quedó más o menos primeros titulares así posibles de una definición. Esto lo voy a pasar rapidito, simplemente para mostrar de que si bien sustancias psicoactivas se han consumido a lo largo de toda la historia de la humanidad, básicamente con sentidos o con motivos mágicos religiosos o terapéuticos, en la figura del chamán, las culturas más, entre muchas comillas, primitivas, yo prefiero llamarlas ágrafas, que no conocían la escritura, porque de primitivos no tenían nada, sobre todo si uno ve los aprendizajes que podríamos sacar de esa gente, ¿no? En términos de conciencia colectiva, cosas que no están tan presentes en nuestra sociedad moderna, ¿no? Entonces, el chamán generalmente era el terapeuta y el mago, el que canalizaba, digamos, el saber de Dios, de alguna manera un poder superior, entendiéndose como se entendiera, para sanar una afección desde un parto, en la mujer que estaba pariendo, hasta una afección espiritual, física, emocional, lo que fuera. Los usos afectivos en las culturas también existían, pero eran mucho menores. ¿Qué pasa con la consolidación de una sociedad urbano, capitalista, occidental, ¿no? De consumo? El uso afectivo, siglo XIX, XX, pero sobre todo XIX en adelante, pero el 20 ni que hablar y 21 ni les cuento, los usos afectivos recreativos son el 98% de los usos de drogas que hacemos las personas. Le pedimos fiesta, aquí, ahora, placer, encuentro, diversión, sociabilidad, desinhibición, Tanta larga lista podríamos hacer como todos los que estamos acá. Festivos recreativos. ¿Hay usos terapéuticos? Sí, muy vinculados al sistema médico terapéutico, que sigue utilizando drogas, obviamente, los psicofármacos, los opiáceos, son algunos ejemplos, o a personas que quieran sanarse a sí mismos, o aliviar un malestar, como les decía hoy. Los hay, pero son menores, en comparación con los otros. Y usos mágicos religiosos también los hay, pero son movimientos de ayahuasca, de peyote, el vino en la Iglesia Católica, el vino en los umbandas, yo qué sé. Usos rituales de sustancias conocerán en buena parte de los ritos religiosos que andan en la vuelta. Los clásicos, ¿no? Algunas religiones clásicas y sobre todo algunos movimientos muy estructurados como el Camino Rojo, en el consumo de tabaco, de ayahuasca u otros caminos que andan en la vuelta. En donde en esencia no se consume para divertirse. No tiene nada que ver el sentido con el porro de ir a escuchar la vela puerca. Está todo bien, pero es un sentido que no tiene nada que ver. Tenés que acompañar diferente si hay un problema uno u otro. Y los riesgos son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien.
Vamos otro pasito más entonces. Si hay dudas o algo, me avisan y me paran. Este es como un poco el resumen de las primeras dos. En realidad, siempre el riesgo, lo vamos a ver rapidito, siempre el potencial beneficio o el potencial daño de una sustancia, ustedes recuerden, todas las sustancias tienen, como si fueran las dos caras de la misma moneda, en el numerador potenciales beneficios. ¿Qué campos? Cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo social, espiritual, o sea, en toda la multidimensionalidad del ser humano. Daños en los mismos campos. Numerador, beneficios. Denominador, potenciales daños. Lo que está en el medio es el riesgo. Cuando se habla a veces, pero esto es muy riesgoso. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento no deseado para el sujeto, o sea, la probabilidad de que se dé un daño. El riesgo es el continuum previo a que se instale el daño. Decir, por ejemplo, que todos los consumos en la adolescencia son consumos dañinos es un error técnico. Porque en realidad los consumos en la adolescencia, por el neurodesarrollo, por la inmadurez, son consumos de mayor riesgo que la adultez. Esa es la aseveración técnicamente correcta. No quiere decir eso de que todos los consumos sean dañinos. Se habrá que ser fino en las palabras. Si vos decís, todo consumo de un adolescente menor de 18 años de alcohol, más allá que están consumiendo a los 13 o 14, es dañino, vas a un programa de prevención que ¿qué va a intentar hacer? Más que reducir daño, que no consuman. Porque si en realidad se reducir daño en el caso que sea más progre o más cabeza abierta, pero si vos decís, es dañino, voy a intentar en principio que no se vincule con ese alcohol que le está haciendo daño ya. Si tenés un poco de cabeza más así, muy pragmática, podrás decir, soy re pragmático, entonces sé que consumen y voy por el lado de la educación sexual, ¿no? Más o las drogas, te enseño cómo reducir los riesgos si consumís alcohol. Pero ¿en cuántos liceos se hace en Montevideo eso del país? Más allá que ahora está haciendo un curso y todo. Hay que cambiar cabecita, lo que decíamos hoy, espejito, no es cabecita y sistemas, ¿no? De lo que se entiende, de que se acompaña, etcétera, que no es tan sencillo. Fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, porque hay que pasarlo, ¿no? Por el corazoncito y después por los sistemas que muchas veces replican cosas desde, ¿no? El tema de droga no se trabaja en clase, hasta no, acá estamos para bajar línea de que esto es malo. Bueno, son opciones de cómo acompañar. Después hacerte cargo, digamos, de las cosas que pasan y de tu parte de responsabilidad en ese acompañamiento. Más allá de la familia y otras cosas que obviamente están. Que la tenés, sin lugar a dudas. Para mí, pero otro tema, pero tiene que ver con esto. Volví al tema del riesgo, ¿no? El riesgo es la probabilidad de los consumos en la adolescencia son consumos siempre potencialmente más dañinos y más riesgosos, potencialmente, y más riesgosos en términos neurobiológicos, sociales, etcétera, que sociales no, neurobiológicos, psicológicos, sociales no, porque el alcohol le da socialmente a los gurises mucho más de lo que les quita. Y por eso lo consumen. Interacción social, desinhibición, imagen de madurez. Entonces, pensar que no les da cosas y que les saca, si eso fuera mi definición, ahora pensado en un programa de prevención, le estoy agarrando como de acapando. Y por eso los programas de prevención generalmente no funcionan. Porque no ven el vaso lleno, no ven el sentido. Sentido que muchas veces escapa a los sentidos más médico clásicos, de esto le hace daño a la salud, entendida como el cuerpo, sí, la salud entendida como el cuerpo físico, la neurobiología, clarísimo. Pero si la salud es un poquito más arriba, no le está haciendo daño, le está dando muchas cosas. Y si como sociedad no encontramos cosas que sustituyan eso que le está dando, la probabilidad de que no se lo dé más es muy remota. Entonces tenemos que estar hiperpragmáticos en la respuesta de acompañamiento que pensamos para un gurí. Por ejemplo, consume alcohol, para poner un ejemplo, me fui un poquito de tema. Entonces, para redondear esto, siempre, decíamos, beneficios y daños, siempre la probabilidad de un beneficio, la probabilidad de un daño, va a tener que ver con la interacción de variables de los tres globitos estos a la vez, no por separado, a la vez. Tenemos que tener en cuenta a la hora de predecir un posible efecto de un consumo, ¿qué tendremos que tener en cuenta? Bueno, la persona, ¿qué cosa? La edad, ya me explayé en esto, ¿no? A menor edad, mayor vulnerabilidad neurobiológica. Entonces, cuanto más podamos retardarla de inicio, mejor. Sobre todo en drogas muy potentes como el alcohol. En otras, importa, pero el azúcar, mate, pero el alcohol es otra cosa. Y es lo que consumen los gurises. Sexo. Sobre todo en el alcohol, las mujeres tienen mayor riesgo porque metabolizan más lento el alcohol que los hombres. Entonces, a mayor dosis, a igual dosis, mayor riesgo de intoxicación en un promedio. No es por cuestiones de feminismo, ni machismo, ni de cultura. Eso sí que es enzimático, digamos, en el caso del alcohol y las mujeres. No sea en cocaína, ni en tabaco, ni en el chocolate, ni en ninguna otra cosa, ¿no? Salud física y psicológica.
La salud física es un predictor de un posible efecto negativo. La salud psicológica también. A mayores problemas de salud psicológica, sobre todo de trastornos complicados de la personalidad o trastornos, más complicados, en lo que tiene que ver con la primera infancia y la adolescencia, mayor riesgo en el combo de consumo, sobre todo de lo que llamamos enteógenos, sustancias que tienen una capacidad de alterar la percepción fuerte y desestructurar, entre comillas, el ego de una manera potente. Cannabis, aunque en menor medida porque es bastante suave dentro de este grupo, pero ni que hablar, LSD, ayahuasca, hongo, floripón, ese paquete no es un paquete a priori, el menos riesgoso, es uno de los paquetes más riesgosos para las personas que tuvieron, por ejemplo, antecedentes de trastornos de personalidad importantes en la infancia o en la adolescencia. Me refiero a trastornos importantes, ¿no? Psicosis, cosas de ese orden complejas que pueden implicar que se dispara algo que después, ¿no? O que está latente que después anda a acomodarlo. No quiere decir que vaya a pasar, pero es un riesgo mayor que si consumís, otras drogas como estimulantes, que tienen también sus riesgos, ¿no? Pero tabaco, alcohol, tabaco, cocaína o alcohol, que es un depresor, pero que no tiene tanto esa potencialidad de reordenar un poco cosas y hacer ver cosas que lo tiene un LSD, lo tiene una ayahuasca, lo tiene esas plantas, lo tiene el cannabis en menor medida porque es más suave, ¿no? Experiencia previa, motivo de consumo. El motivo predice el posible riesgo o posible daño. Estas son algunas de las cosas que deberíamos tener en cuenta en la persona. En sustancia, algunas cosas de la sustancia. Tipo de sustancia. ¿Qué hablamos? ¿De un depresor del sistema nervioso central? O sea, de un alcohol, opiáceo, solvente volátil y psicofármaco. ¿O hablamos de un estimulante menor? Mate, té, café, azúcar, chocolate. Mayor, cocaína, pasta base. O hablamos del tercer grupo que les decía, lo que llaman los, para mí mal llamados, o por lo menos llamados de una visión muy materialista, alucinógenos, o de una visión más integral, enteógenos. Cannabis, floripón, LSD, peyote, cosas que en Uruguay no hay mucho, ¿no? Sobre todo peyote, hongos, manita muscaria, el famoso honguito de caperucita roja, qué lindo, los renos volando, Papá Noel. Siempre decimos, ¿no? No hay casualidad y no, por algo volaban los renos de Papá Noel. Esos honguitos son del norte de Finlandia, de Rusia, y son terriblemente psicoactivos. Todas las leyendas infantiles, buena parte tienen que ver, desde los ositos, los Asterix, Popeye, ¿no? Que eso después en la adolescencia eso se corta, pero hay toda una apología de la adquisición de superpoderes a través del consumo de sustancias, en la niñez, en nuestra cultura civilizatoria occidental urbana, digamos. En otros lugares es diferente, en la adolescencia, los poderes, buscátelo por otro lado, pero ¿no? Ya le caemos, ¿no? Consumen alcohol, de repente lo mismo consumirían los nenes, pero en libros, ¿no? Para los poderes, pero está ahí, ya la censura es mucho mayor para un adolescente consumidor de drogas que los niños no consumen, pero que potencialmente para la imaginación de un niño, ¿no? Que es lo que los educamos a veces. Entonces, tipo de sustancia, esos tres. ¿Por qué son esos tres? No vamos a profundizar ahora en eso porque no dan los tiempos, como les decía, y tampoco es mi especialidad, pero los riesgos de cada uno de esos grupos son diferentes. Entonces, no es lo mismo los riesgos de los depresores, el riesgo en lo agudo más importante de un depresor, ¿cuál es? Alcohol, opiáceos, en Uruguay muy poco. Alcohol, básicamente un paro cardiorrespiratorio vinculado a una intoxicación severa, con un coma, y la persona se puede llegar a morir. Y de repente no era un adicto al alcohol. Era el gurí que con 13 años pintó 15, agarró un litro de vodka, pintó un jugo naranja y entre dos compartieron y empezó papá a ver quién podía más. Alcohol. Riesgo de sobredosis mortal, potencial, en lo agudo, en el momento. Más allá de los riesgos crónicos, que es otro capitulazo que obviamente da para seminarios enteros. Alcohol, y es lo que consumen los adolescentes, mayormente. Entonces será una droga que hay que meterla, en el sistema, en la familia, para trabajarla sin miedo, pragmáticamente y con herramientas que le sirvan a los gurises, más allá de cualquier consideración más ideológica del debería ser, me gusta, pero aquí ahora, el acompañamiento amoroso es aquí ahora, el debería ser, déjalo para los sueños, en esas cosas no, acá hay que acompañar, porque si no los abandonás, si no los acompañás, sea en la familia, sea en la comunidad, sea en la ONG o sea en el liceo, ¿no? Segundo grupo de estimulantes, ¿cuál es el riesgo del agudo? Básicamente lo contrario, el infarto, en el caso, por ejemplo, de cocaína o estimulantes mayores. Pasta base, pero sobre todo en cocaína. Una aceleración tal del corazón que la persona tenga y le dé un infarto, eventualmente haga un paro y pueda morirse por, no cualquier persona, son
Son pocos los casos, pero los hay, sobre todo en las personas que tienen mayor vulnerabilidad cardíaca, lo que se llama cocaína. El tercer grupo, para redondear este capitulito, no tiene riesgo de sobredosis mortal en lo agudo. Nadie se va a morir por consumir un porro ni 25 porros. Otra cosa es la marihuana sintética, que está viendo más potente y son otras las consideraciones. Pero podés tener un viaje medio saladito, dependiendo de lo que tengas adentro, la intención y lo que consumas. Viaje saladito en función de que tu historia personal, tu salud mental. Estas drogas son drogas de viajes potencialmente complicados para personas con determinadas estructuras o vulnerabilidades más psicológicas, podríamos decir. Pero no son drogas mortales, ni el LSD, ni el hongo, ni el floripón. Nadie se va a morir por tomar un té de hongo. Ahora, podés tener una experiencia muy agradable, muy iluminadora o expansiva, o media jodida, dependiendo de lo que tengas aquí. De tu historia y lo que te mueva, que después te lo mueve y lo viste, y después que lo viste, tenés que arrancar para las 8 horas, laburar, estudiar, ¿no? Papá, mamá, los nenes. Y hay que ver si es expansiva, o después tenés que meter 2 psicólogos y un psiquiatra para que te acompañe y te dé pastillitas porque viste cosas que estaban sabiamente reprimidas, o pateadas bajo la alfombra, digamos. Porque también no reprimimos cosas sabiamente también. Eso tiene unos cuantos ya décadas de estudio. Entonces, ¿se ve esto? Entonces, cada grupo tiene riesgos diferentes. Está bueno entonces saberlos a la hora de trabajarlo con los jóvenes, digamos, ¿no? Potencial adictógeno, rápidamente. Las drogas más adictivas son las legales, opiáceos, pero primero que todo, tabaco, la droga más adictiva en la historia de la humanidad, por la vía y por la nicotina. Segundo, opiáceos. Sobre todo por vía intravenosa, en Uruguay no hay prácticamente en el mercado informal. Si hay ahora en Estados Unidos una epidemia, como han escuchado, de opiáceos recetados por los médicos incluso, que están muriendo miles de personas por año, digamos, complicadísimo. Tercera droga más adictiva, alcohol, pero lleva más tiempo porque es por vía oral. O sea, la oralidad lleva años para hacerse adicto al alcohol. No es que me hago adicto en unos meses como puede pasar con el tabaco. Muy lejos después de eso, cocaína, pasta base. Pasta base es bastante adictiva también por lo rápido, digamos, y por la vía, ¿no? Cocaína un poco menos, sobre todo más adictiva psicológicamente. Lejísimo de todo eso, cannabis en cualquier formato, que puede generar dependencia más que nada psicológica, física muy leve. Tiene sus riesgos, no estoy diciendo con esto que el cannabis no tenga riesgos, mucho menos también en un sistema regulado como el uruguayo, en donde ha ganado o está ganando legitimidad diaria, entonces hay que educar también en cómo gestionarla adecuadamente, porque está ahí, a la mano de cualquier mayor de 18 que quiera inscribirse, digamos. Cosa que creo que es muy saludable como política pública, pero tiene que ir acompañada de educación, tratamiento y las cosas que sabemos. Pureza, vía de administración. Vía de administración, la vía más rápida es la fumada, la segunda es la jalada, digamos, la más adictiva, lo rápido es un factor que correlaciona con lo adictivo. Cuanto más rápido pega, más rápido se va. Entonces el tabaco, por eso es una droga la más adictiva por la nicotina y por la vía fumada. 5 segundos pega, se va a los 5 segundos, ping, necesidad de reforzamiento y placer a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces es muy, muy adictiva. La vía es importante considerar. La vía menos adictiva, más lenta. La vía más riesgosa, parenteral, va toda la sangre sin filtro, sin nada, y te podés meter cualquier porquería si uno se inyecta cocaína, opiáceos o lo que fuera, si no es pura, si no es posta. Y difícil que sea posta, salvo que agarre, yo qué sé, un tramadol del sistema médico, yo qué sé. Los fans de un carrito de un hospital, pero si no, que se apura. Entonces, ojo, algo con esa vía siempre en Uruguay bastante extinta, luego que vino la pasta base. Todos los usuarios de cocaína de los 90 generalmente voltearon para esa sustancia y no hay hoy por hoy mucho registro de consumo parenteral. Para redondear esto y pasar a los otros temas, que el tiempo es oro. Entorno. ¿Qué es el entorno? Es la situación donde se da ese encuentro mágico entre una persona y una sustancia. Y el entorno es todo, de la familia en que se crea ese niño y los modelos con los que crece, acerca de la aceptabilidad o no de los consumos, los para qué aceptables familiarmente para el consumo. Si papá llega borracho y se agarra a tortazos con mamá, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? O cada vez que hay un problema en casa, eliminamos los problemas porque nos lo tomamos el problema, o se consume los fines de semana en cantidades adecuadas, pero ritualizado, y se condena el uso abusivo. Todos esos modelos familiares los niños los aprenden, aunque no consuman. O sea, crecen con eso, se internalizan valores y rituales acerca de qué es lo esperable en relación al consumo de sustancias, del tabaco, de papá y mamá, la pastilla para dormir, el alcohol o lo que fuera. Y eso es
predictor muy importante desde el punto de vista sociocultural y familiar en un entorno, de posibles usos de mayor riesgo o menor riesgo, de posibles inicios más precoces o menos precoces, de posibles estándares o barreras que las pones más arriba o más abajo en función de qué es lo esperable, porque mamá y papá hacen así, entonces mamá y papá es el mundo para un bebé y para un niño. Y después la escuela, después el barrio, o sea, el entorno empieza por la familia. Y será importante el tema de modelaje, en lo que tiene que ver con el relacionamiento no problemático o de bajo riesgo con las sustancias. Y después el entorno que viene, el barrio, ¿no? La comunidad educativa. ¿Incluye la comunidad educativa en el tema de drogas o expulsa? Agarré al gurí con el porro en el barrio y le saqué la roja y tuvo que ir a buscar y ¡pah! Qué buena medida esa, sacarle la roja y ahora no encuentra el lugar en ningún lado, lo desafilié, o sea, no podés sacarle la roja. A un gurí que lo agarraste con un porro en un liceo, cuando en realidad el 30% de los gurís en secundaria están abandonando. Entonces, sacarle la roja, digamos, a un gurí, esto comentario aparte, ¿no? Porque lo agarraron con un porro es un acto criminal prácticamente, o sea, hoy por hoy para lo que son los éxitos y lo que es el beneficio que está dando un sistema educativo para buena parte de los gurises. Y muchas veces pasa esto. Entonces, estos entornos, dije, la institución educativa me la agarro a veces porque yo trabajo mucho con docentes y veo que se están haciendo cosas, pero hay que remarla. Y los entornos educativos que están horas con los gurises podrían hacer mucho más en promoción de salud, no solo en el tema de droga, que lo que muchas veces se hace básicamente basado en el miedo, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo responde una comunidad educativa, un barrio, en relación al consumo de la persona? Todo eso es predictor de mayores o menores riesgos. Los entornos, a veces más allá de los consumos, en barrios muy carenciados, son entornos muchas veces de riesgo. Y se dan ajustes de cuenta, no se lo voy a decir a ustedes, quizás lo conozcan de primera mano, pero de embarras o de narcos entre barrios, y bueno, y eso te condiciona cómo manejar los espacios públicos, si dejas tu casa vacía o no vacía para ir al almacén. Todas esas cosas es cotidianidad pura. Y condiciona también la sociabilidad, lo que esperan los gurises, los riesgos, el que sale solo no sale, el que es lo esperable, el que el gurí no juegue a ser el pistolero, o el que no, como pasa en muchos entornos donde la cárcel es buena parte de la etapa de socialización en el pasaje a la vida adulta. Yo laburé muchos años en Casaballe, por ejemplo, y los gurises a qué juegan, a los pistoleros y a que están en la cárcel, porque papá está en la cárcel. Obvio, ¿a qué van a jugar? Yo hubiera jugado lo mismo si hubiera nacido en un contexto así. Ni mejor ni peor, no digo, pero entonces eso es promotor de mayor probabilidad de o promotor de mayor cuidado. Y eso es entorno puro, no es neurobiología ni tampoco sustancia, eso es imaginarios, la potencia de las percepciones, de los cuidados barriales, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente terminamos con el nivel de la cultura, la ley. Entonces, para redondear, todo el combo en realidad de qué depende de un efecto de la sustancia, cuando ustedes escuchen en la tele, cayó en la droga, no crean esa boludeces, hablando mal y pronto, no puede ser que todavía nos manejemos, digamos, a nivel de la prensa, que no se maneja muy bien en este tema, cayó en la droga. Vayan y muéstrenle este cosito y díganle que depende de miles de variables de la persona, de miles de variables del sujeto, ¿no? De la sustancia que consume, de cuándo, para qué, con quién, del entorno, y que nadie cae en la droga, salvo que se tropiece con un casillero de Pilsen, ¿no? O con un paquete que cayó de una avioneta. La gente elige con mayor o menor libertad relacionarse con, que lo vamos a ver ahora en el segundo capítulo de Paradigma. Con mayor o menor libertad relacionarse con. El sujeto no es un ratoncito, incluso el ratoncito tiene conciencia de, o sea que, porque no es materia inerte, no somos, ¿no? Tenemos conciencia y libertad. A veces las tenemos restringidas porque este plano es un plano de restricciones, en muchos planos, para todos, hasta para los que podemos estar un poco mejor que los que están supuestamente un poco peor. Pero más allá de estas restricciones, eso no debe ser el argumento para de ahí hipotetizar de que el sujeto no puede, como vamos a ver ahora, en algunos paradigmas, o que el sujeto cae, porque el flagelo lo agarró, entonces caí en la sustancia y no puedo elegir. Tengo mi voluntad autorada, eso no va. ¿Quedó más o menos esto? Bien. Dos palabritas entonces, antes de pasar a los paradigmas, sobre esto de uso problemático. Una definición posible. Decimos que una persona hace un uso problemático de una sustancia cuando tiene, en lo agudo o en lo crónico, digamos, algún problema en alguna de estas áreas vitales. Una definición sencillita para acordar nomás. Salud física o mental, relaciones sociales primarias, familia, amigos, pareja, relaciones sociales secundarias, trabajo, estudio, relaciones con la ley. Muy sencillito. ¿Por qué sirve esto? Porque si un sujeto, si yo puedo probar la conexión causal entre el consumo del sujeto y alguna de las dimensiones del área de salud de la persona, digo que tiene un consumo problemático asociado a eso. ¿Sí?
Pero tengo que mínimamente, como educador o como acompañante, probar esa causalidad. No puedo decir, no, si es un gurí que una vez lo vi fumando porro y abandonó el liceo. ¿Será que abandonó por el porro o será porque el liceo no le importa nada y no está motivado para ir? Entonces, ojo al gol con esas primeras consideraciones media generales, digamos, y no muy investigativas, digamos, de dejó esto por, bueno, después si analizamos y vemos que el gurí estaba fumado de la mañana a la noche y que eso afectó su rendimiento académico y seguimos la historia familiar, ahí podrás establecer una causalidad y podrás decir, bueno, quizás está haciendo un consumo problemático, ¿no? Porque tiene problemas en el liceo. Ahora, no es porque me lo crucé en la calle una vez y estaba pitando un porro que abandonó el liceo. Vayamos un poco más al fondo. Te puse un ejemplo así nomás, al voleo de que se da bastante el consumo de cannabis en la previa o en el durante, muchas veces, el liceo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, un poquito de agüita, hay que hidratar también, más allá que... los consumos que no sean problemáticos, o sea, que no caigan acá, son consumos no problemáticos. O sea, si una persona consume pero no tiene problemas en alguna área de estas de su vida, significa que no hace un consumo problemático, tiene un consumo no problemático. ¿Significa que es un consumo de riesgo cero? No, señor. Consumo de riesgo cero no hay, ni siquiera del azúcar o de la tacita de café, que te puede desvelar una hora inapropiada. O sea, no hay consumo de riesgo cero. Esa idea que a veces tenemos como sociedad. No, si hay consumo, que hay de que el ser humano bajó los árboles y antes todavía, hay riesgo, porque es una práctica que tiene riesgos. Puede tener mayores o peores dependiendo de todo el combo de variables que estamos viendo. Si el sujeto no tiene entonces problemas en estas áreas, decimos que hace un consumo no problemático. Y la pregunta, ¿y es posible hacer un consumo no problemático? Sí, de casi todas las drogas, de casi todas. Te les diría hasta todas, con el parentecito de la pasta base en donde te diría, bueno, es una droga muy tóxica, entonces seguramente es mejor no consumir, mejor consumir otras cosas. Ahora, que sea problemático de por sí, por consumir una vez, o que vas a tener problemas respiratorios o de adicción, no, la mayoría de las personas no. Entonces lo problemático viene al tiempo, no tanto en lo agudo, sino cuando se establece un vínculo. Pero el resto de las sustancias, alcohol, cocaína, tabaco, marihuana, LSD, hongo, azúcar, chocolate, sí se podrá hacer consumo no problemático. Las consumimos nosotros cotidianamente, todas esas, o buena parte de esas, y no tenemos problema. Como se creía hace tiempo atrás que cualquier consumidor de una droga ilegal era una persona problemática con alguna patología de base. O sea, eso ya hoy por hoy no se defiende en ninguna teoría. El mundo ha evolucionado mucho, ni psicológica, ni sociológica, etc., ¿no? Salvo las teorías más, ¿no? De la ortodoxia más mundial, más súper, ¿no? De Naciones Unidas, que pueda querer prohibir algunas drogas, como sigue todavía en las convenciones, pero que obviamente lo bajás y no... Es casca muerta, porque ya están quebradas las convenciones, en las prácticas, los países están yendo cada uno para donde les parece, y hay algunos países que se mantienen, durito con las convenciones, pero por hacer el deber, digamos, y porque les cierra a ellos, pero en la práctica de los seres humanos eso no se da, porque las sustancias se siguen consumiendo cada vez más, muchas veces con mayores riesgos debido a esas prohibiciones, pero muchas veces con escasos o nulos problemas, y a veces con problemas. ¿Quedó más o menos este concepto? Esto es importante, obviamente, para no patologizar ni problematizar algo que no es problemático. O sea, hay que ver bien técnicamente si realmente hay un problema en el gurí que está consumiendo porro, alcohol, mate o cocaína. Gurí o no tan gurí o adulto, ¿no? Entonces, si esto lo pudiéramos dibujar, diríamos, hay consumos problemáticos o puede haber en tres formatos o tres tipos. O sea, los consumos problemáticos son, como veíamos en el anterior, los que dan problemas en esas áreas. ¿Cuáles son los patrones de consumo problemático? Son básicamente tres, que está bueno tenerlos claros porque implican acompañamientos diferentes. Tenés como tres titulares, así, ¿no? Pero la intoxicación como un patrón de uso problemático, muy vinculado, por ejemplo, en el caso del alcohol, a los consumos de fin de semana en los adolescentes. Los adultos no es que no nos intoxiquemos, pero cuando ya tenés 20 años de consumo de alcohol, salvo que seas un borrachín, digamos, difícil que te pedes siempre. Ahí hay una cosa para trabajar seguramente en ese sujeto, si siempre termina intoxicado. Ahora, la mayoría de los que consumen alcohol y empezaron a los 18, 20 y tienen 40 y pico, no se intoxican. ¿Por qué? Porque ya agarraron, ¿no? Un norte, un centro, tienen una serie de habilidades que saben, bueno, este vasito, hasta acá voy yo, hasta acá paré, Cosa que no pasa en los gurises, que no tienen ese repertorio de mecanismos para saber cuándo parar. Por eso la experimentación es una etapa de mucho riesgo en la adolescencia, no solo por la neurobiología, sino porque no están los mecanismos de saber hasta dónde. Entonces empezás y realmente empezás con un alcohol fuerte y te pasaste. Y bueno, ese pasarse es parte del aprendizaje y del crecer. Pero ese pasarse, tenemos que tener cuidado que no sea un pasarse grave.
prevención, reducción de riesgos, prevención, por ejemplo, del coma, de la intoxicación severa. Ese debería ser el norte de las políticas públicas para trabajar con los gurises, en alcohol. Intoxicación, entonces, patrón muy típico en las primeras experimentaciones con drogas, sobre todo con alcohol, con cannabis, en las edades en donde se experimenta, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en esa década, digamos, básicamente en Uruguay y en casi todo el mundo. Dependencia, no, uso crónico, la persona que empieza a tener problemas como producto del uso continuado, pero de cantidades leves a moderadas de una sustancia durante 30, 40 años. Es el que tomó un vasito de vinito o 2 vasitos de vinito, siempre con la comida, pero de los 20 hasta los 70. Estoy tirándome, ¿no? Duro y parejo, esta es mi religión, mi vasito no me lo saquen. No es un adicto, mayormente, en la mayoría, no es alguien que se intoxique, pero ese vasito lo acompaña, ¿cómo no? Como el cuchillo del tenedor, digamos. Entonces, bueno, de repente, ahora vamos a ir a una definición. Mayormente no son casos de adictos, porque tienen un funcionamiento psicosocial, familiar, académico, laboral, bien, independiente del consumo, pero la sustancia los acompaña siempre. Entonces, en esas personas muchas veces se ve en la tercera edad, 60, 70, 80 años, no sé, se empiezan a ver, o la tercera edad o la adultez mayor, algunas cuestiones que tienen que ver con ese consumo crónico de esa sustancia. Por ejemplo, el alcohol, problema de funcionamiento hepático, pero no un problema de concepción de identidad de dependiente, pero sí un hígado que, después de 40 añitos, te pasa una facturita de repente, por decir algo. O el pulmón, problema respiratorio, por un tabaquito, no, cada tanto, cuando pinta, sí, cuando pinta, bueno, un cigarrito por día. Bueno, hay que ver ahí, 2 cigarritos por día. De repente no es un adicto clásico ni nada, pero 2 cigarritos por día durante muchos años es una carga de monóxido de carbono para los que te dije, ¿no? Acá. Entonces hay que ver durante 40 años cómo están los pulmones, etcétera, para poner 2 ejemplos. O cocaína, lo que quieran, cada uno con su órgano blanco, ya que las sustancias afectan a órganos que no tienen nada que ver unas con otras. Y finalmente la dependencia. ¿Qué es la dependencia? Muchas definiciones, muchos biblioratos, pero una definición muy sencilla, por lo menos que a mí me gusta usar, es un vínculo entre un sujeto y una sustancia, en donde puede haber dependencia física, no siempre hay, pero lo que sí hay es un compromiso identitario del sujeto con la sustancia, que hace que esa sustancia estructure la vida cotidiana del sujeto. Es decir, el sujeto organiza su vida cotidiana, su sentir, su pensar y su hacer en función de la sustancia que es el centro de su vida en buena medida. Obviamente ustedes me dirán, sí, no es lo mismo un adicto al tabaco que a la cocaína, claro, porque el tabaco es una droga legal. Entonces, puede haber un adicto recolgado al tabaco, pero que también organiza su vida cotidiana en relación al tabaco, porque tiene que salir del trabajo, bajar 10 pisitos, fumar, ir a comprar, levantarse a las 3 de la mañana, me olvidé la cajilla, se levanta en calzoncillo o en bombacha, guárdate de la esquina. No. Tenés organizada tu vida cotidiana en relación al tabaco. Más allá que no es lo mismo que estar organizado en relación a una sustancia ilegal, como la cocaína, donde tenés que delinquir y hacer miles de cosas para conseguir, y muchas veces en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Que no la tenés con el tabaco simplemente por el carácter legal de la sustancia, no porque sea más peligrosa la cocaína que la nicotina, digamos, que el tabaco. Pero sí hay una estructuración fuerte de la identidad del sujeto de dependiente en relación a la sustancia. No hay dependiente de fin de semana, como a veces consultan las mamás cuando le llaman a un liceo para una charla, ¿no? No, pero mi hijo consume el fin de semana y se da vuelta. ¿Será adicto? No, señora, o sea, adictos de fin de semana no existen. El adicto consume todos los días. El fin de semana es un patrón diferente, es una intoxicación etílica que de repetirse y de empezar un fin de semana, domingo, sábado, jueves y miércoles, bueno, ojo, pero estamos en los fines de semana, entre semana su hijo es un buen estudiante, es un buen hijo, hace deporte, tiene novia, y de repente el fin de semana se mata. Pero eso no es una dependencia. Ni lo va a hacer en la mayoría de los casos de los adolescentes, la gran mayoría de los casos, que consumen problemáticamente en la adolescencia de forma de intoxicación. Eso es lo que llamamos la intoxicación. La dependencia es otra cosa que se da más que nada en la edad adulta, como etapa evolutiva, porque requiere años para desarrollar una dependencia. Sobre todo en el alcohol, que no es de un día para otro. Años. Años de tomar todos los días dura de parejo, no es el domingo o el sábado. Años. Me van siguiendo más o menos son como decías tú, o sea, estas dos tipologías a veces son clínicamente no fácilmente reconocibles, porque claro, hay que ver el uso crónico, cuánto es, cuánta cantidad, cuánto copa la vida cotidiana y la organización de ese sujeto, si es el vasito todos los días o es el vasito pero alguna cosa más y estoy desesperado por el vasito, o sea, hay que ver. Pero hay usuarios crónicos de sustancias que tienen problemas, generalmente en la tercera edad, y que no son dependientes. Es una categoría como que está y está presente y uno lo ve en la vuelta, y que son gente que no pide ayuda mayormente. Salvo el médico cuando empiezan a tener problemas respiratorios
o yo qué sé, ya te digo, hepático, pero con 70 años, ay, ¿usted tomó? Sí, tomé, sí, 40 años, pero un vasito. Y de repente tuviste la mala suerte que te pegó más de vasito, otros toman 10 vasitos y no tuvieron. O sea, eso es, bueno, a medida de la lotería de la vida, digamos, que las predisposiciones, ¿no? Biológicas, etcétera, etcétera. ¿Quedó más o menos esto hasta acá? Vamos, ¿cómo están de energía? ¿Vamos un poco más? Porque nos queda ahora el segundo y el tercer bloque, pero vamos a ir un poquito medio recortando algunas cositas. Pero me parecía bueno poder hacer una cabeza común de algunos temas para... ¿Les parece que sirve esta primera parte? Bien. Esto es lo que viene con Héctor. Vamos a ver ahora 3 titulares, pero que me parece que puede ayudar, sobre el tema paradigmas para comprender y acompañar a personas que usan drogas, ¿no? Entonces, estos paradigmas que vamos a ver son paradigmas científicos, como yo les decía. Vamos a centrarnos en 2. Paradigma de la enfermedad, un paradigma el más antiguo posible, por lo menos de que conoce la ciencia, 1725 por ahí. 250 años de concepción de esto, vamos a ver cuáles son sus supuestos y cuáles son las implicancias. Vamos a ver el paradigma del aprendizaje social, que es un paradigma más sociocultural, psicológico, etc. Vamos a ver los supuestos, las implicancias y qué podemos rescatar de ahí. Y vamos a ver algunas pinceladas, como les decía hace un rato, de 2 autores, un titular nomás, pero simplemente para dejárselo, después les puedo pasar biografía porque están muy buenos. 2 autores que han intentado en los últimos 20 años, de los 80 hasta ahora, incorporar la dimensión espiritual al análisis de la temática del uso de drogas. Dimensión muy ausente, 2 autores que no son 2 loquitos sueltos, ¿no? Son 2 autores que han incorporado eso de la perspectiva científica. Uno de la psiquiatría, el otro es uno se llama Grof, Stan Grof, lo deben conocer, psiquiatra, exiliado en Estados Unidos, vive en California, un pope el tipo, ¿no? En los métodos que desarrolló, ahora les voy a contar. En la investigación en los 70 del LSD con fines terapéuticos para pacientes con esquizofrenia y trastornos severísimos, la normal, hasta que se prohibió la investigación con psicodélicos en Estados Unidos, años 60, y el tipo desarrolla un método que se le llamó respiración holotrópica, que es un método mecánico para inducir un estado expansivo de conciencia, pero sin LSD, o sea, un estado similar en lo que se logra a que lograban sus pacientes con LSD, pero con una respiración hiperventilación, una técnica que luego trajo de India y de sus viajes por el sudeste asiático. Un pope total, ahora está muy viejito, pero armó una red de practicantes de esa respiración holotrópica que hoy por hoy se utiliza con fines terapéuticos en Uruguay y en todo el mundo en realidad. El otro autor, un pelado fantástico, ahora se lo voy a mostrar, Ken Wilber, que lo recomiendo, parece una venta de ómnibus, pero Ken Wilber, un químico, 60 y pico años hoy, vive en Colorado, Estados Unidos, muy por fuera de la academia, más de 50 libros publicados, todos sin desperdicio, 50 libros, 60 y pico, el tipo tendrá 60 y pico de años, ahora le voy a mostrar una foto, tiene una página web, ahora se las paso también. Es una suerte de Leonardo da Vinci de la ciencia occidental, nada querido por las academias, por ninguna facultad, si ustedes van a alguna facultad seguramente que, ¿qué? ¿Ken Wilber? No, psicología, sociología, química, que nadie lo conoce, ¿por qué? Porque el loco ha roto barreras impresionantes entre las disciplinas en esto de construir una visión integral de los fenómenos. Integral, pero integral verdaderamente. Integral no solo de las ciencias de Occidente, en donde el loco es químico, pero habla de biología a un nivel de precisión, como si fuera biólogo, o de sociología o de psicología con las teorías, sino metiendo toda la sabiduría ancestral de Oriente, todas las grandes tradiciones espirituales de Oriente. Taoísmo, budismo, confucianismo, hinduismo. Trata de buscar cosas comunes para unir lo que él llama la necesidad de armar un nuevo matrimonio entre ciencia y religión, entre una ciencia que salga de lo chato del materialismo en el que estamos muy metidos en Occidente, levante la mirada y agarre también como objeto de estudio la dimensión espiritual del ser humano, que es una dimensión esencial de la conciencia, muchas veces negada porque no hay pruebas, o porque esto no se ve, o porque es muchas veces interpretado como un sinónimo de regresión a una etapa infantil de existencia, o sea, cosas que hoy por hoy en esta teoría no tienen cabida de ninguna manera, ¿no? Pero les voy a contar un par de cositas de ellos, y les voy a dar algunas cosas ideas para leer, porque como les digo, no va del tiempo, digamos, ¿no? Entonces, una visión integral del uso de drogas, obviamente, son apuntes esto, ¿no? Ni la tengo yo, estoy intentando nomás construir algunas cosas, ni tampoco lo vamos a agotar en una hora de trabajo, ¿no? Pero debería tomar cosas de lo que vamos a ver ahora en detalle, que es lo que llamamos el paradigma de la enfermedad, que trabaja sobre el nivel de lo neurobiológico, de los condicionamientos del sujeto que tienen que ver con lo neurobiológico, que me predispone a mí
a desarrollar determinados consumos, o una vez que te desarrollé una adicción, cómo trabajo con mis condicionamientos neurobiológicos. La neurobiología es una ciencia espectacular y que es la que ha dado el 95% de los avances en este campo, porque es un despelote de las cosas que diariamente se investigan desde ahí con mucha solidez. Para desarrollar fármacos, para trabajar cosas, para ver, ¿no?, los efectos de las drogas en los neurotransmisores, todas las cosas que hace la neurobiología. A esto le tendríamos que sumar, porque si no nos quedamos chatos, lo que llamamos un paradigma del aprendizaje social, o sea, qué tienen para explicarnos las dimensiones más socioculturales del sujeto. El entorno, las teorías psicológicas, las teorías sociológicas, lo cognitivo, lo cultural. ¿Qué tiene para explicarme eso en la construcción de una identidad de dependiente, por ejemplo? Que la identidad no te la da la neurobiología. La neurobiología te dice, acá puedes tener tal cosa, pero no puede hablar un neurobiólogo de identidad, porque no tiene que ver. Un neurobiólogo tiene que hablar de eso y un sociólogo no puede hablar de sinapsis. Yo hablo hoy, pero de careta nomás, pero porque no sabemos de eso. O sea, estoy haciendo un poco de humor, pero cada uno a su zapato, zapatero a tu zapato. La gente que trabaja en neurobiología, que abre esas cosas, en términos de producción de teoría. Después, obviamente, cuando presentamos hablamos todo de todo un poco, ¿no? Paradigma del aprendizaje social, teorías más que nada psicosociales, culturales de aprendizaje, de desarrollo, etcétera, etcétera. Y paradigma de la filosofía perenne. Filosofía perenne es un término que acuñó Aldous Huxley, un filósofo inglés, de repente lo conocen, ya fallecido, pero que escribió en 1950, les paso un piquecito de un libro que no tiene desperdicio, se llama La filosofía perenne. Un tipo que era un crack, era un filósofo, pero escribía también de todo, muy riguroso el tipo, bien inglés así, digamos, y escribió un librito que se llama La filosofía perenne, que miren qué interesante lo que quiso hacer el tipo. El tipo dijo, hay muchas tradiciones espirituales en Oriente y en Occidente muy diversas, pero se propuso él encontrar cuál es el común denominador de todas las tradiciones espirituales del cristianismo, el judaísmo, etc. ¿Qué es lo que tienen en común más allá de los ropajes diferentes que tienen como nombres, en términos de cómo conciben al ser humano? Y escribió un librito que se llama La filosofía perenne, que es impresionante, en donde establece una serie de pasos y dice, todas las religiones tienen, y en esencia todos los seres humanos que están atrás de esas religiones que profesan, tienen como las mismas ansias profundas, espirituales. Entonces describe una serie de cosas comunes a todas las religiones más allá del ropaje que le pongas en términos de nombre. Y a eso le llamó filosofía perenne. La recuperación de cuál es el común denominador espiritual de todas las tradiciones de Occidente y de Oriente en lo que tiene que ver con la comprensión de un sujeto multidimensional, donde lo espiritual es una parte esencial del ser humano. Y tenemos que meterla en el conocimiento científico y tenemos que tratarla y acompañarla en la educación, en las comunidades terapéuticas y donde fuera, porque es una dimensión esencial que nos acompaña diariamente a todos los lugares donde vamos. Entonces, ¿el desafío cuál es? Entonces, vamos a ver ahora algunas cositas, pero ¿cómo sacamos lo mejor de cada una de estas cosas? Siempre recordando que es un más acá. Más. Esto nos da como la concepción de que cada una de estas teorías tiene verdades parciales. Que ese es un concepto de Wilber que a mí me gusta mucho usar, que él habla de que no hay una verdad, hay verdades parciales. Y vas construyendo una verdad cada vez más integral. Pero no es que los neurobiólogos tengan la verdad, ni los sociólogos la tengamos, ni tampoco los tengan los místicos, ¿no? Cada uno tiene su parte de verdad, todas esas las tenemos que ir sumando para tener un enfoque verdaderamente integral y no quedarnos con los psicólogos, los sociólogos tenemos la posta, porque sí, la adicción es aprendizaje, sí, pero también hay neurobiología y también hay espiritualidad en acción, en un para qué se consume, todo eso conjunto te da una verdad más integral y por ende una forma de acompañar más rica, porque si vos tenés una visión recortada, lo que decíamos al principio, como bien dice el dicho, si tu única herramienta es un martillo, todos los problemas te parecerán un clavo. Bueno, si tenés un martillito solo y la neurona es todo, o la psicología, sí, la infancia y el pecho materno y esto, está todo bien, pero ni una ni otra. Saquemos lo mejor de una, lo mejor de otra y tengamos un abordaje como se merece la adicción, digamos, un abordaje lo más integral posible, para poder tener pretensión de que sea eficaz y no sea una cosa parcializada en donde rescatamos dos cositas y vamos a la guerra con un escobadiente, como nos pasa muchas veces. ¿Quedó más o menos por lo menos en la presentación de esto? Ahora vamos a ver 2 o 3 titulares de cada cosita, antes de pasar al último punto, que es la perspectiva de reducción de riesgo. Entonces, bueno, esto simplemente para ilustrar nomás el materialismo científico, que es
básicamente el imaginario científico todavía muy dominante en nuestra modernidad occidental urbana, la academia, nuestra uruguaya, pero del mundo entero. Por eso les digo que este señor Wilber es como un hereje para la academia, incluso para Estados Unidos, que tienen una cabecita que a veces uno dice, ¿cómo este tipo pensó esto? El loco está por fuera, porque ha tendido puentes entre espiritualidad, por ejemplo, y ciencia, que a nadie le gustó, o mayormente no le gustó, y ha tendido puentes entre la biología y la sociología. Dice, no, los biólogos tenemos la posta, no, los sociólogos tenemos... Ha roto, ¿no?, la famosa barrera del ego, que a nadie le gusta a veces los egos profesionales, que son los peores, digamos, ¿no? Entonces, la filosofía perenne es lo que le comentaba. Les recomiendo ese librito, lo pueden googlear porque está de Aldous Huxley. Esto vamos a pasar medio rapidito. Entonces, la visión de la filosofía perenne es simplemente para hacer un comentario, porque vamos a pasar a los otros dos paradigmas, que son los que tienen más peso a la hora de acompañar, concreto. Después en otro momento podremos trabajar estos temas, pero lo que tiene más peso concreto a la hora de cómo acompaña a un usuario, si lo veo de una perspectiva de enfermedad o lo veo de una perspectiva de aprendizaje. La filosofía perenne le agrega, digamos, a las preguntas del por qué del materialismo científico. Todas las visiones neurobiológicas o las visiones incluso de la sociología, la psicología, son visiones en última instancia materialistas. En un caso los por qué son biológicos, neuronales, y en otro caso los por qué son sociales, psicológicos, primera infancia, culturales, pero no deja ver un por qué. La visión de la filosofía perenne, esta tercer pata de lo espiritual que les digo, le agrega el para qué. No el por qué, de dónde viene, sino el para qué. Para qué este sujeto eventualmente se puede terminar enganchando con una sustancia que busca. ¿Por qué este sujeto ensayó un camino de búsqueda de una plenitud en su vida que fue por ese lado y otro por otro lado, por ejemplo? Una pregunta interesante, ¿no? Ese es el para qué, que no se responde por la biología ni por la psicología, se responde en buena medida por cosas más trascendentes al sujeto, que está bueno investigar porque hacen a la llave de por dónde lo acompañás o qué sustitutos puede haber menos riesgosos a la hora de acompañarlo. Entonces, bueno, este es Ken Wilber, se lo presento, simplemente para que lo tengan visto por si después lo googlean, y este es Stan Grof. Stan Grof es mucho más veterano, son amigos, más allá que polemizan mucho, digamos, obviamente académicamente. Uno vive en California, el otro en Colorado, y los dos son, este es como el padre de lo que llamamos la teoría transpersonal, Ken Wilber, y tiene una pila de libros que están buenos en relación al respecto. Y Grof ha trabajado sobre todo mucho en lo que son el potencial sanador de sustancias enteógenas, LSD, etc. Hoy por hoy ya un poco menos en ese campo, porque obviamente está prohibido en Estados Unidos también investigar con la mayoría de las sustancias hoy prohibidas. Entonces esta línea de investigación se prohibió mucho. Entonces he trabajado más que nada en la sanación en estados alterados de conciencia o estados holotrópicos de conciencia, que le llama él. Particularmente con una técnica, que es la técnica de la respiración holotrópica, en donde el sujeto hiperventila y termina como llegando a un nivel de conciencia, de expansión de conciencia, que le permite como verse de un lugar diferente y, con un acompañamiento obviamente adecuado, terapéutico, poder sanar cosas del campo de lo biográfico, como dice él, o sea, de mi vida, o del campo, él es uno de los acuñadores del término de lo perinatal, o sea, la vida intrauterina. Él dice, las cosas que pasan en el útero es un campo, él dice, hay como tres campos de la psiquis humana. El campo de lo biográfico, lo que me pasa después que nazco, a partir de ese minuto, lo que me pasó en los 9 meses, 8 o 7 que estuve en la panza de mi mamá, lo perinatal, y que es muy condicionante también de qué matriz de registro voy a tener para interpretar las cosas que me pasen más adelante, y lo transpersonal, dice él, o sea, lo que trasciende el ego, que está en la dimensión más espiritual, y que tiene que ver con condicionamientos que van de otro plano, pero que no son del sujeto cuerpo físico, sino de cosas que vienen, y bueno, y ahí hay muchas teorías y muchas cosas. Él es uno de los grandes acuñadores de eso, y es, si no han leído algo de él, realmente se lo recomiendo porque está como que te abre la cabeza, digamos, en el sentido hasta de cómo acompañar a un sujeto, cómo vivir la vida, o sea. Bien, entonces, si les parece, ahora vamos a repasar con más profundidad, porque de esto hay, digamos, como mucha investigación quizá más conocida para uno, digamos, los dos paradigmas que les decía recién, enfermedad y aprendizaje social. Vamos a ver qué es lo más rescatable o lo más potente de cada uno, y vamos a ver cuáles son los supuestos en los que se basan y cuáles son las implicancias. Entonces, primero empecemos por el paradigma de la enfermedad, que como les decía, trabaja sobre la dimensión de lo psicobiológico, tiene unos 150 años en la existencia, 1700 y pico, el otro es de 1950, o sea, tiene 60 años, 70. Es mucho más nuevo y tiene que ver más con lo psicosocial y teorías más psicológicas, sociales. 3 o 4 cositas para definir el paradigma de la enfermedad.
y vamos a ver algunos ejemplos. Ay, se me fue. Existen personas que nacen con una predisposición a hacer un uso problemático o dependiente de las drogas. Primer axioma muy importante de un gran conjunto de teorías, mayormente biológicas, pero también hay químicas, algunas teorías psicológicas, que dicen que los sujetos nacen con una predisposición a hacer un uso problemático de una sustancia. Ya ven ustedes, en un primer axioma, la carga determinista muy fuerte que hay en el nacimiento. ¿Cuál es el origen, digamos, de esa vulnerabilidad? Básicamente hay como, hacemos un paréntesis, ahora volvemos a esta. Básicamente hay como 3 grandes tipos de vulnerabilidades que tienen que ver con ese poder, con esa predisposición cuando uno nace. Las vamos a repasar porque me parece que son interesantes. El origen puede estar en lo físico o lo psicológico, y el origen, y después se ve la relación con el consumo problemático. Entonces, si el origen es físico y precede al consumo problemático, acá tenemos teorías, por ejemplo, del tipo del gen alcohólico. Teoría que está, por ejemplo, atrás de muchas concepciones de Alcohólicos Anónimos. Una persona nace con una malformación genética, un gen vulnerable al alcohol, y como nace con un gen que no responde adecuadamente al alcohol, cuando consuma alcohol, se va a intoxicar, va a tener problemas, porque no tiene una estructura genética adecuada para procesar adecuadamente el alcohol. No puede responder adecuadamente al alcohol. Tiene una anomalía, digamos, lo que tiene que ver con un gen que se llama gen alcohólico. Interesante teoría, poca evidencia, aunque en el campo de las drogas alguna evidencia científica hay, no hay para cocaína, para marihuana, etc. Pero para alcohol hay alguna evidencia de que puede haber algunos genes que predispongan al uso problemático del alcohol, sobre todo si son repetidos de generaciones, bisabuela, abuela, papá. Otras teorías de este tipo A, teorías más de tipo enzimático o bioquímico, nos van a decir, hay personas que nacen con una enzima o con una enzima, nunca me acuerdo el nombre, pero que no es capaz de metabolizar, también en NASA, que no es capaz de metabolizar adecuadamente el alcohol. Entonces, esos sujetos que tienen un hígado que no metaboliza adecuadamente el alcohol porque tiene un déficit de esa enzima indispensable para metabolizar el alcohol deshidrogenasa, van a, cuando consuman alcohol, si mi hígado no responde, te vas a intoxicar. No podés metabolizarlo adecuadamente, entonces no podés hacer un uso no problemático recreativo del alcohol. Alcohol es igual a problema para esa persona que tiene esa vulnerabilidad enzimática. Otro campo de teorías interesante, poca evidencia, o sea, está bien, pero es más teoría, no tiene mucha evidencia práctica ni sostén empírico, digamos, en investigación clínica ni paraclínica. Estas son algunas teorías del tipo que ponen el origen en lo físico. ¿Me van siguiendo con...? ¿Sí? Pero hay otras que ponen el origen en lo psicológico. Hay muchas teorías acá, pero básicamente son algunas que tienen que ver con un corte más psicodinámico y con las primeras versiones de Freud sobre el tema, ¿sí? y algunas líneas seguidoras más, ya que eso ha tenido después muchas vueltas. Pero básicamente acá lo que se dice es, si un sujeto, en algunas teorías, porque hay muy diversas, no logra establecer un vínculo adecuado en los primeros meses de vida, ¿no? con el primer objeto de placer, por ejemplo, en una de las teorías, ¿no? que es el pecho materno, si no hay un vínculo adecuado, va a quedar en una medida en una etapa de fijación, ¿no? oral y va a tener mayor probabilidad en la adolescencia de repetir ese vínculo problemático con un objeto de placer que puede ser la droga, porque no logró resolver adecuadamente un vínculo con el primer objeto de placer. Muy simplificado, es bastante más complejo, está claro, ¿no? Pero el origen está puesto en lo psicológico, esa es la idea que les quiero dar, no en lo físico, sino en los primeros meses de vida, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el vínculo que establece con la madre a través del primer objeto de placer, que es el pecho materno. Una teoría, hay muchas más, pero esta es una posible, ¿no? Interesante, poca evidencia también, y poca evidencia de investigación, porque no se investigan mucho estas cosas, y poca evidencia clínica de eficacia a la hora de responder a una adicción. O sea, si tenés eso, ¿cómo lo trabajás? O sea, ¿qué funcionalidad tiene a la hora de acompañar a alguien que es adicto? Aunque vos creas eso y lo tengas como teoría explicativa de la adicción. O sea, está complejo, más allá de que puede ser interesante como visión general, pero tiene poco impacto a la hora de herramientas concretas. Sí. Sí, claro. Los aquí ahora, sí, totalmente. Entonces, segundo, me fui para... Ahí va. Estoy en el tipo C, otro color. Miren qué interesante esta teoría. Esta teoría el representante de esta teoría es Griffith Edwards, un psiquiatra inglés, 1976. Él propuso un concepto que luego fue integrado en el DSM-4, en el DSM-5, que es el síndrome de dependencia alcohólico. Muy interesante la teoría y les voy a explicar por qué. Él dice,
No importa si vos tenés una predisposición genética, bioquímica, o de la primera infancia, de cómo te vinculaste con tu madre, o de los primeros meses de vida. Lo que más importa es que si un sujeto consume alcohol de una manera sistemática, en cantidades importantes y diarias durante unos meses importantes de su vida, va a desarrollar un mecanismo de neuroadaptación al alcohol que lo van a hacer un dependiente físico del alcohol. Punto. Miren la predicción de lo que dijo este tipo. Hoy por hoy nadie lo discute. Ya me voy adelantando un poquito porque nos va quedando poco tiempo, es el aporte más importante del paradigma de la enfermedad. Es decir, este hombre pudo sistematizar la adicción física como una neuroadaptación ¿no? Desde el punto de vista dopaminérgico, hay una serie de cosas bastante complejas que tienen que ver con el funcionamiento cerebral, pero con la adaptación de nuestro cerebro al alcohol. Y dijo, más allá de las predisposiciones que tengas, cualquier persona puede ser dependiente de alcohol si consumís alcohol sistemáticamente. Eso nadie lo discute. Hoy por hoy la neurobiología ha hecho avances importantes sobre cientos de neurotransmisores, sobre cientos de drogas, y es la línea más fuerte de trabajo en lo que tiene que ver con este paradigma de la enfermedad. Porque es un factor muy esencial. Si alguien consume una droga muy adictiva diariamente, esa droga se empieza a ubicar en el cerebro en lugares en donde estaban nuestros neurotransmisores, lo sustituye en parte, lo sustituye por decirlo de una manera gráfica, y después la persona, ¿no? al sustituir la producción endógena del neurotransmisor que estimula esa droga que viene de afuera, alcohol, cocaína, lo que fuera, el cerebro se adapta y después si yo bruscamente, después de tomar años de alcohol, dejo el alcohol, síndrome de abstinencia, ¿qué es? Mi cuerpo me dice no tenés producción endógena de dopamina, etc. O no tenés papá, ¿por qué? Porque está acostumbrado a lo que viene afuera. Ese es el fenómeno de la dependencia. Explicado requete fácilmente, el fenómeno de la dependencia física, que nadie lo discute, que es una parte esencial de cualquier comprensión integral de una dependencia. Lo que se critica a este señor, pero es una crítica no muy justa de mi punto de vista, no, pero vos te sentaste en la dependencia física. Sí, era un psiquiatra que se sentó en la dependencia física, no habló de identidad. Para eso tenemos las dos teorías. Entonces, al César lo que es del César, esta persona, ¿no? Hizo cosas importantes para entender la dependencia física, eso es lo esencial y por ahí tenemos que ir. Y por eso hoy por hoy se investiga mucho de esa perspectiva neurobiológica. Las otras teorías, pobres, en términos de explicación y de potencial, como les decía. Pero entonces, me voy para atrás un poquito para redondear este paradigma de la enfermedad. Entonces, si las personas prueban las drogas, van a desarrollar seguramente una dependencia. En el caso de la vulnerabilidad genética o metabólica, está claro, porque la persona no. En el caso del otro caso, uno diría, pero bueno, si prueban, ya probó, ya es adicto, sí. Pero si uno interpreta literalmente lo que dice Griffith Edwards también en términos de conclusiones, es que bueno, la persona, hasta si es adicto, después no va. También se aplica esto, me explico, o sea, no es que va a poder hacer un uso recreativo si es adicto, si uno se para acá. La persona probó y como no tiene un mecanismo y un cuerpo que lo sostenga, tiene problema. Y si sigue consumiendo va a tener problema y si se hace dependiente, en caso de seguir consumiendo, después la solución ¿cuál va a ser? Para todos, independiente de raza, credo, abstinencia de por vida. No hay otra solución. Si yo me paro técnica y soy honesto con mi posición técnica que está acá, no hay otra postura desde el punto de vista terapéutico, en términos de metaterapéutica para un sujeto, más allá de donde venga o lo que quiera el sujeto, que prescribirle o acompañarlo para la abstinencia. Porque si yo sé que el tipo, piensen ustedes, tiene problema hepático, o tiene problema genético, o tiene un cerebro que se adaptó y creo que no va a poder volver a su estado anterior, ¿y qué le voy a recomendar al tipo? ¿Al tipo o a quien fuera? ¿A la señora? ¿O el señorito? No hagas eso, no hay otra opción. Entonces ven un poco desde el punto de vista técnico de acompañamiento, la escasa cantidad de herramientas que te das si te parás estrictamente en este paradigma a la hora de acompañar. Una cosa que no dije al principio yo, acá estamos viendo paradigmas, intentando sacar lo mejor de cada uno. No estamos viendo soluciones para doña María o don José o Juancito o Jonathan. No, de repente el Jonathan le va muy bien en, yo qué sé, en Alcohólicos Anónimos o en la Iglesia Remar o en el Portal Amarillo. Estamos viendo concepciones teóricas que son más potentes a la hora de la diversidad de herramientas que me dan para acompañar. Después, a la hora de la práctica, como sabemos, en el tema de drogas con las historias personales, no hay una solución para todos igual, hay una multiplicidad de soluciones, entre comillas, y hay una multiplicidad de soluciones incluso en diferentes momentos de la vida del sujeto. De repente, en un momento me enganché con la Alcohólicos Anónimos, después me enganché con un tratamiento profesional, después fui pastor de la iglesia, y después tuve un hijo y al carajo droga. Eso es la vida. Tan fácil y tan rico como eso. Entonces, estamos viendo acá grandes paradigmas y grandes visiones. Entonces, para redondear esto,
Esta dependencia, siguiendo la línea del paradigma de la enfermedad, ¿no?, constituye en última instancia una enfermedad de la voluntad que va a impedir que el sujeto pueda hacer un uso controlado, no problemático de la sustancia. Es decir, si la persona se enfermó porque tiene una enfermedad genética, bioquímica o una enfermedad cerebral neurobiológica, la cura por una enfermedad es separarlo del agente patógeno que lo enfermó. Punto. No hay otra cura posible si me paro estrictamente acá. Estamos viendo paradigmas, luego las prácticas, portal amarillo, son a veces más eclécticas, pero los paradigmas son importantes porque condicionan visiones a la hora de acompañar. Entonces está bueno ser consciente de dónde acompañás a la hora de ver las posibilidades y alimentar caminos con el sujeto que estás acompañando y no decir, no que mi cabecita en realidad en buena medida termine recortando las posibilidades cuando el sujeto de repente me viene pidiendo otra cosa y yo le digo, no te puedo llevar eso porque no creo, bueno, y si no crees, bueno, o trabajás en algo más expansivo, o trabajás en otra cosa, o acompañás con una muleta ahí para que siga caminando así. Ahí estarán cada uno a ver cómo y para qué acompañan ustedes, que también es una decisión personal, obviamente, ¿no? ¿Quedó más o menos claro esto? ¿Qué les parece? ¿Esto lo tenían conceptualizado así? ¿O más o menos? Para redondear esto, la adicción es una entidad absoluta, se es o no se es un adicto. El comportamiento adictivo está en buena medida fuera de la persona, de la posibilidad de decidir de la persona. Acá tenemos el famoso concepto de enfermedad de la voluntad. El paradigma, mi opinión personal es que el paradigma de la enfermedad, el aporte más importante, como les decía, es la dimensión de lo neurobiológico. La falencia más importante que tuvo esto y que sigue teniendo hoy por hoy es que esto nació muy pegado a un neopuritanismo en Estados Unidos, a una visión religiosa, pero religiosa en el sentido de muy culpógena. Entonces nació en la idea de voluntad y hoy por hoy. Entonces el sujeto no puede manejar su voluntad. ¿Qué es la voluntad? En la ciencia no hablamos hoy por hoy de voluntad. No existe esa palabra, es una cuestión metafísica. Hoy por hoy hablamos de motivación. Y la motivación es algo que se construye diariamente en función del sujeto, del entorno, de las fantasías que tiene el tipo, de lo que fuera. No, la voluntad, se me enfermó la voluntad y entonces ahora no puedo porque caí en la droga. No te la llevo eso es pura moral, no tiene nada de ciencia de ningún punto de vista. Si me querés decir, bueno, tengo una neuroadaptación de mi cerebro al alcohol, bien, trabajemos para que se neuroadapte a otra cosa, bien, y que puedas tener un no uso de alcohol si vos querés, o un uso de menor riesgo de alcohol si tus posibilidades te lo permiten. Pero la voluntad, no, porque eso es culpa, recaída, yo no pude, no soy un adicto y toda la vida voy a ser. Bueno, está, si querés ponerte ese lugar, yo como acompañante, y ahí en el respeto que decía en la diapo número 1 hoy, hay que acompañarlo respetando si el sujeto se quiere colocar ahí. ¿Cuántas veces en la vida de nosotros uno se victimiza en cosas que le pasan y se siente cómodo en ese rol y de repente camina años victimizándose con un fenómeno que le pasó? Sí, me dejó mi compañera, y era perfecto, mirá lo que soy, me dejó, qué hija de madre. Ah, te dejó. ¿No será que son de a dos las relaciones? Si querés victimizarte, victimizate, pero... Y si ustedes quieren acompañarlo en ese lugar, bárbaro. Yo, en general, a mí, cuando acompaño ahí, me gusta acompañarlo en un lugar, digamos, amoroso, respetuoso, pero por lo menos tratando de echar luz. O sea, en alguien que se victimiza permanentemente y no está dispuesto a ver nada, yo por lo menos no me gusta mucho acompañar porque no veo mucho retorno que la persona se quiera salir de ahí. Entonces, ojo algo con esto de querer salir, esto es mi victimizo, soy toda la vida, voy a hacer... Sacado la adicción, ¿no? Estamos hablando de la vida de esto, ¿no? Entonces, una vez diagnosticada la adicción, la misma es irreversible. Otro masazo de esta teoría, o de este conjunto de teorías. Irreversibilidad de la adicción. O sea, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque claro, si sos celíaco, sos celíaco. Si sos diabético de azúcar, pues si tenés problema hepático, si tenés problema, ¿no?, genético, ¿cuál es la reversibilidad de eso? Ven la potencia de eso, ¿no? Y la potencia de acompañamiento en términos de caminos que se le cierran al sujeto. Sobre todo si el sujeto no se ubica identitariamente o no se coloca en ese lugar. Porque si es un lugar, como le vuelvo a decir, un paradigma muy victimizador, la mala aplicación de algunas cosas de este paradigma, seamos justos, ¿no? Sacando lo que tiene bueno. Si el sujeto se coloca ahí y quiere caminar ahí toda la vida, bueno, de repente puede caminar ahí victimizándose, pero eso es una elección personal, en última instancia. Y ustedes tienen que saber, digamos, si no quiere ubicarse ahí, que mucha gente no se ubica ahí, ¿qué herramientas tienen para acompañarlo? O para acompañarla. Sabiendo de que mucha gente quiere otra cosa para sí mismo, que ubicarse en el lugar de yo no puedo, toda la vida, o sí, tomé 20 años y ahora me tengo una, pero me gustaría tomarme alguna. Bueno, quizás sí, quizás no haya tanto problema. Hay que ver, ¿no? No es para todo el mundo. Habrá que ver personas, sustancias, entorno, habilidades, yo qué sé, hay que ver todo el combo.
el combo de acompañamiento. El deterioro será progresivo, otro de los grandes mitos de este paradigma. Un mito que yo lo veo muchas veces mucho como justificación de la intervención profesional. Y acá me incluyo también, o sea, todo, no solo médico, ya que este paradigma, acá un paréntesis, si bien nace con el saber médico del 1750 en Estados Unidos, no se crean ustedes que este paradigma es un paradigma de los médicos o de los psiquiatras, ¿no? Que eso sería un error total. Este es un paradigma muy imperante todavía en la sociedad uruguaya y en el mundo entero, muy funcional al modelo hegemónico provisionista, muy cómodo en una sociedad de consumo, porque te pone en el lugar de la víctima. A todos, hablo más allá de las drogas. Nos pone en el lugar de yo no puedo. No es la vi, entonces aparecen los grupos que está bien. Lo respeto y si la gente se siente consumidores de alcohol, no, consumidores de chocolate alcohólico, gorditas anónimas, consumidores de shopping anónimo, adictos al sexo anónimo, adictos a los juegos anónimos. Está bárbaro, pululan los grupos anónimos. Si la persona se siente bien y le va mejor y se expande, yo soy el primero en apoyar. Ahora, con modelo civilizatorio, promover, por lo menos yo, Agustín Lapetina, mi granito, la formación de grupos de anónimos, de gente que quiera poner el poder afuera y no hacerse cargo de su tema, yo por lo menos no, en ese modelo no me engancho porque no creo en eso. O sea, creo que la gente hay que responsabilizarla como partícipe realmente de las cosas que le pasó. Eso es lo que te da el verdadero poder. No te lo da la droga, ni el shopping, ni la cosa de afuera. Si lo pones afuera, te lo sacás a vos. Esto, como decía la abogacía hace 300 años, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Si vos el poder se lo das a la droga y caíste o sos un adicto porque te lo sacás vos. A la droga, cualquier cosa, entiéndase por droga, ¿no? Consumo celular, se lo pones afuera y te lo sacás vos. Entonces, ¿qué persona o qué sujeto, qué concepción de sujeto queremos apoyar nosotros diariamente? Esa es una pregunta para mí existencial, digamos. Yo no quiero apoyar una concepción de sujeto objetivado y que realmente ponga cada vez más el poder afuera y sea un anónimo de la vida y no se haga cargo de su vida. Yo no lo quiero para mí, para mis hijos, para mi pareja. O sea, quiero trabajar para una sociedad diferente, pero esa es mi opción. Pero tiene que ver mucho, puede parecer que me fui de tema, pero esto es el acompañamiento. ¿Para qué sujeto vas a trabajar a la hora de acompañar? ¿Qué concepciones vas a alimentar en el otro? Cuando el otro está caído y te dice, no, yo no puedo. Bueno, está. Si es siempre yo no puedo, bueno, está, intenta que ver, de repente no puede, o de repente yo no lo acompaño. Ahora, si ve una lucecita o vos ves que puede, de repente le metés a alguna amorosamente, y no será que, y de repente lo acompañás y le levantás un escalón. Del yo no puedo, le levantás 2 pisitos, y bueno, y empieza a ver de que puede, y se le empieza a creer, como hacemos nosotros cuando acompañamos procesos educativos, terapéuticos, siempre. Y está buenazo que se la crea, porque va creando realidad a partir de una visión diferente de sí. Bien, entonces, estamos requete de la 1, 15 minutitos más y cerramos, vemos, ¿sí? 1:15, por eso. Vemos 2 titulares de esto y vemos dos palabras sobre el tema de gestión de riesgos, por lo menos. Entonces, como resumen, el que empieza no para. Si empiezo, no paro. Traducción de esto en la educación, programas para disentir o para disuadir el consumo de sustancias. No hay otra traducción posible en la educación. ¿Por qué? Porque si la sustancia es de la gente que enferma, tengo que separarlo del sujeto, decirle lo malo que son las sustancias o lo mal que le va a hacer. ¿Se entiende? El que empieza no para. Esa es la visión. Los vulnerables de los grupos que vimos recién, si prueban, van a empezar un camino sin retorno. Es el famoso mito en la tele de marihuana, pasta base, cocaína, mamá, o cayó en la droga, o el que empieza no para. Todo cosas que no tienen ninguna relación con lo que nos muestra la realidad, que son mitología moral. Pero como les mostraba Héctor, no tienen nada que ver. O sea, el que empieza no para, el que empieza supuestamente con una droga blanda termina en una dura. Y yo pregunto, ¿y qué? ¿El alcohol es de una droga blanda? Es la más dura que hay en la historia de la humanidad y seguimos a veces embromando con el que empieza no para. El que empieza con cannabis. Cannabis en alcohol es un bebé de pecho el cannabis con alcohol. En buena parte de los indicadores de daño potencial. O sea, no podemos apelar a esa moralina a la hora de querer construir caminos que nos cierren a nosotros. Entonces, rápidamente, paradigma del aprendizaje social. Años 50, teorías psicológicas, sociológicas, antropológicas, teorías psicosociales. A lo neurobiológico potente y buenísimo que tiene el otro paradigma, le tenemos que agregar la dimensión psicosocial. ¿Qué nos va a decir? Las personas no nacen, sino que se hacen dependientes de las drogas. Hay vulnerabilidad, sin duda, pero si no hay un entorno que favorezca que se exprese esa neurobiología, la neurobiología no te enterás si no tenés un entorno que la manifieste. La gran mayoría de las personas no desarrollarán consumos dependientes de las drogas, legales ni ilegales. La mayoría de los que usan drogas no tienen dependencias, lo que decíamos hace un rato. Es posible los usos no problemáticos. Las personas aprenden a vincularse de determinadas formas con las drogas y por lo tanto
potencialmente también podrán modificar esos vínculos por unos nuevos. ¿Por qué potencialmente? Porque acá, de vuelta, el acompañamiento amoroso, pragmático, respetuoso de ver qué quiere y qué es necesario para cada sujeto en cada situación. Si el sujeto quiere la abstinencia, ¿quién soy yo para decirle que no? Vamos a buscar una institución en donde se promueva la abstinencia para ti. Ahora, si me dice, no, mirá, yo qué sé, me gustaría bajar del litro de cerveza que estoy tomando a medio o tomarlo fin de semana. Bueno, ¿por qué no? Si yo no te concibo como un enfermo que no vas a poder, vamos a ver si tenés realmente habilidades, recursos, sostenes para hacer ese cambio. Y luego que hagamos una valoración crítica de todos los componentes, a ver si es viable para vos. De repente tenés que ir a un programa de uso, que hay pocos en Uruguay, porque estamos todavía en programas más integrales basados en usos controlados bastante pobres. Si bien la RENADO ha crecido muchísimo, se ha diversificado y está riquísima, hay que seguir metiendo ONGs e instituciones que laburen en programas con paradigmas más de uso controlado, o sea, de uso en donde no el uso controlado sea, por ahora te meto para que sigas, no, te meto para que de repente termines en eso. En Estados Unidos hay un grupo interesante que yo siempre lo traigo, que es Moderation Management. Gestión de la moderación, miren qué interesante. Ante el imperio de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, surge un grupo que se llama o sea, alcohólicos, también anónimos, que quieren, no quieren trabajar con técnicos, pero que trabajan para mantenerse con consumos controlados y no dependientes. Y le pusieron no los chocolates y no el alcohol. Interesante, ¿no? Bueno, acá podríamos armar en vez de adictos al shopping o a los chocolates anónimos, podríamos armar de otras cosas. Yo no lo voy a promover porque tampoco creo ni a favor ni en contra, digo, pero creo más en un para mucha gente que en una app para todo el mundo. O sea que está bárbaro y está bárbaro que sean gratis, como decíamos hoy, que den respuesta, pero la gente que no va a Alcohólicos Anónimos y que tiene problemas con el alcohol, ¿dónde la metes en Uruguay hoy? En el sistema de salud no tenemos casi nada, en la RENADO tenemos cosas, pero no es alcohólico de 40 ni 50 años que viene, o sea, es otro perfil, sobre todo drogas ilegales. En el sistema de salud, yo ya le digo, está intentando, todavía se está discutiendo, lo propusimos nosotros, lo están viendo, pero si no metemos cosas media serias de salud para trabajar estos temas en alcohol, la droga más problemática para nuestro país, ahora que bajó el tabaco, no sé cómo para que lo piense, yo por lo menos lo veo por ahí, pero las personas aprenden a vincularse y potencialmente pueden vincularse de una manera diferente en la medida que tenga ese pronóstico y esa posibilidad. Bueno, esto lo vamos a pasar simplemente para redondear. El dibujito es este. El dibujito en un paradigma de este tipo, más psicosocial, es, bueno, algunas personas empezaron a consumir, por X vulnerabilidades de lo biológico y lo sociocultural, pasaron a consumir ocasionalmente, les empezó a gustar, entonces los fines de semana, pim, con los amigos. Algunos podrán haber tenido unos problemas, otros empezaron a consumir diariamente, otros por diferentes motivos se les fue yendo la moto, como diríamos, y empezaron a estructurar su vida cotidiana en la sustancia y se hicieron dependientes. Otros de esos dependientes fueron dependientes de un tiempo largo y se murieron. Otros tuvieron un hijo y dijeron, qué bueno tener un hijo, dejate de las drogas, no sirve para nada, mejor droga que un hijo, yo qué sé, estoy tirando, ¿no? Está pasando ahora, ¿no? Más allá de las drogas no las abandoné, pero bueno, los hijos te llevan tiempo que no te da para consumir muchas cosas. Por lo menos a mí. Entonces, dependiente, algunos dejaron así, y otros fueron a programas abstinenciales, ¿no? La diversidad es mucha, tanta como, yo pongo un ejemplo siempre medio fuerte, como el adicto al tabaco que fumó 40 años, que tuvo un infarto, se asustó, dijo, casi me pelo, qué horrible, ¿no? Nunca más fumo, y el otro adicto que pasó por lo mismo, y después del susto del mes, pero esto está riquísimo, bueno, hay que tener respuesta para los dos. No es mejor ni peor, no es más irresponsable el que está volviendo, no, de repente tiene una valoración de la vida o del riesgo diferente el que volvió después de un infarto a fumar, que el que dijo, no, yo casi me pelo, me asusté porque nunca me había dado cuenta de lo grave que era. Bueno, bien, nunca te había dado cuenta, bien, ahora estás a tiempo. El otro está haciendo una opción, moralmente ni mejor ni peor ninguna, pero ¿cómo acompañamos los dos? O al que volvió a fumar, lo vemos como neumólogo y le decimos, no, mirá, sos un suicida. Medio fuerte decirle eso, ¿no? Pero vos estás haciendo algo que pone en riesgo tu vida, ya está, después la persona va a elegir. Vos como médico no vas a definir si el tipo fuma o no fuma, lo que hace, la vida de la persona. Fácil decirlo, las prácticas son otras cosas. Pero bueno, volvemos al tema del respeto de las decisiones y la diversidad de abordajes para las elecciones personales que hay. Entonces, como síntesis de esto, bueno, tenemos que tomar, el desafío creo que es intentar construir una visión integral del tema, tomar lo mejor de lo psicobiológico,
donde hay más investigación, más dura, sacando la parte más de la carga moral del paradigma de la enfermedad, que es toda la parte de la enfermedad de la voluntad, como le decía, es como un legado que todavía sigue medio vigente ahí, porque no está bueno, porque no aporta, porque es muy culpógeno, muy poco empoderador, muy victimizante, ¿no? Tomar lo mejor de lo sociocultural, sin creernos que lo sociocultural, los sociólogos, los psicólogos somos, no, todo aporta lo suyo, verdadero pero parcial. Tomamos aprendizajes, prevención de recaídas, todas las teorías y las cosas que puedan servir para eso, y tomar la dimensión de lo trascendente, el para qué, para poder integrar una perspectiva más general, ¿sí? Y que sea más potente a la hora de poder comprender y a la hora de acompañar a un sujeto que está pasando, por ejemplo, por un problema de adicción. Quedó más o menos rápidamente, fue medio flash, titulares de los paradigmas y un poco las implicancias en lo práctico, en lo educativo, en lo de tratamiento. Ahora nos quedan 8 minutos y por lo menos un titular sobre gestión de riesgos y daños, por lo menos para que no me quede, que años anteriores yo siempre pensé que me queda esto medio, me entusiasmo y me queda medio colgado, pero bueno. Una primera cosa, o sea, cuando hablamos de gestión de riesgos y daños, está bueno hablar de promoción de salud juntos, y les voy a explicar por qué. Si nosotros partimos de una definición vieja de salud, como la que tiene todavía la OMS en sus libritos, la salud es el estado de completo bienestar físico, social, estamos totalmente fundidos a la hora de acompañar a alguien partiendo de acá. Fundidos. Esta es una definición estática, anacrónica, no empoderante, que no se traduce en la realidad a la hora de acompañar, porque nadie estuvo en este bendito estado nunca, estamos todos enfermos permanentemente. O sea, no sirve para nada. O sea, médicos centristas, en el saber lo tengo yo, no lo tenés vos que te acompañe, o sea, no sirve. Entonces, si queremos realmente acompañar y con estrategia de gestión de riesgo, vamos a una posible, a mí me gusta mucho este salubrista inglés, poco larga, pues se las cuento, que miren qué interesante dónde pone el foco él. Sithouse se llama, ¿no? Él dice, la salud, propone la salud como la capacidad de una persona o un grupo de personas, primero de reconocer y satisfacer luego, como seres multidimensionales, sus necesidades. O sea, ¿cuáles son mis necesidades como ser multidimensional? Físico, emocional, mental, espiritual, social. Mis necesidades. Primero reconozco. Y después que las reconozca, ¿cómo hago para yo, mi entorno, mover las piezas del entorno para poder satisfacer esas necesidades que tengo como ser multidimensional que soy? Si me parto de esta definición, miren qué interesante, la salud es un proceso dinámico, no es el completo estado de bienestar, que no llegas nunca, que es frustrante, que te hace un enfermo de por vida. Proceso dinámico, las necesidades de salud de cada persona son diferentes. ¿Cuál es la necesidad de salud para alguien que es no vidente? No tiene nada que ver con las necesidades de salud para mí. Entonces, ¿cuál es la salud? No hay una salud. Hay tantas saludes como personas hay, en función de sus condiciones actuales, de sus historias, etc. Cada persona tiene un potencial diferente. ¿Cuál es el potencial que tenés vos? ¿Sos no vidente? Bueno, pero ¿qué querés? ¿Qué soñás? ¿Qué aspirás? ¿Sos X? Bueno, ¿tenés una adicción? Bueno, sí. ¿Cuál es tu sueño? ¿Por dónde va? ¿Cuál es tu potencial? Lo que decíamos hoy. ¿Serán 3, 4 en 100? ¿Vulnerabilidades? Bueno, vamos por las 3, 4. De ahí te acompaño. De la luz para que se expanda la luz, no de la tierra para que no... Porque si no, no hacemos esto que hacemos, ¿no? Sino de ese punto. Puede parecer jocoso esto, pero muchas veces las políticas sociales o unos efectos no deseados de nuestras políticas pueden echar no intencionadamente más tierra que luz sobre algunas cosas. Ojo al gol. Entonces, si yo parto de esta definición de salud, que veía recién, miren qué interesante promoción de salud y gestión de riesgos. Desafíos centrales de una perspectiva de promoción de salud y gestión de riesgos. Las personas probablemente continuarán practicando conductas de riesgo, comportamientos de riesgo, a pesar de ser conscientes de que esas prácticas les pueden causar daños a ellos mismos y a terceras personas. Point. Miren qué interesante esto. O sea, las personas son conscientes mayoritariamente, si bien hay que trabajar, sin lugar a dudas, en lo que se llama psicoeducación, yo te doy la información, papá, está todo bien. Pero la mayoría de las personas somos conscientes de los riesgos de nuestras prácticas. Que nosotros nos embarquemos conscientemente en prácticas que a los ojos de terceros, adultos, del saber profesional a veces es visto como no cuidado, no quiere decir que sean prácticas inconscientes ni tampoco que sean prácticas irracionales o patológicas. Quiere decir que a veces las racionalidades que guían esas prácticas no tienen que ver con las racionalidades que comprenden del otro lado. Yo adulto, vuelvo al ejemplo del alcohol y los gurises, digo, pero ¿cómo puede ser que estos terminen hechos pelota los fines de semana? Y mirá, y se están haciendo pelota del cuerpo físico y... No, mirá, este vasito lleno, no veo el cuerpo físico para un adolescente, no. Mirá el 98% del cuerpo, ¿no?
emocional, relacional, social de ese adolescente que pesa mucho más que su cuerpo físico a la hora de evaluar su consumo de alcohol y establecer una estrategia de acompañamiento. No mires el coma etílico, que es importante, que nadie quiere llegar a eso, sino que mirá todo lo que le está dando. Mirá la racionalidad que hay atrás y que de repente como adulto, como profesional no estás viendo porque ves que el tipo puede estar en coma y el coma te atemoriza y te aterroriza. Está bien, que no, vamos a sacarle el terror, vamos a educar y vamos a trabajar sobre los otros 98% de las cosas que sostienen diapo número 1, que son las que van a seguir estando, para que puedan ser eventualmente sustituidas por otras o acompañadas de una visión que les permita integrar, ver de que hay cosas, ¿no?, que pueden estar buenas, pero que hay riesgos, pero siempre partiendo de la base de lo que sostiene esa conducta. Si no, no estamos haciendo trampa al solitario, porque estamos entendiendo con nuestra racionalidad OMS 1950, la salud es el completo estado de bienestar, la salud de los adolescentes, o la salud de, no, nada que ver, o la salud de alguien que tranza pasta base en el barrio y que lo metieron preso 3 veces, sin embargo para él la pasta base y la boca es la, ¿no?, es la identidad, es el canal posible de identidad, el nicho que tiene en su vida. Entonces, si no le das otra alternativa, aunque haya estado cárcel, lo hayan pegado 5 tiros, va a seguir transando. ¿Y es irracional el tipo, o es patológico, o es un esquizofrénico? Yo qué sé, podrá tener un trastorno psicológico o no, pero tiene una racionalidad que la tenés que comprender. Si no, no lo puedes acompañar. Eficazmente, lo puedes acompañar, pero como en un diálogo de sordo, donde vas a decir A y el tipo te va a decir menos A. O como decía un psicólogo chileno amigo, ustedes juegan el tratamiento, ¿no? Acá jugamos el tratamiento, ustedes tratan y yo miento. Ah, qué gracioso, perdés recursos, perdés tiempo y va para el norte y el tipo va para el sur. Por no comprensión de cualquier lo que está en el fondo. ¿Se ve? Racionalidades múltiples. Fácil decirlo, espejito mediante, hay que llegar acá, porque implica revisión de cosas, no, porque de prejuicios, de visiones, de cosas que tenemos. Entonces, ¿por qué promoción de salud y gestión de riesgo van de la mano? Porque hoy por hoy sabemos, por la convención que se hizo en Uruguay hace poquito, y se hace el año que viene en la OMS, que el 80% de la carga de mortalidad en casi todas las sociedades, en Uruguay también, tiene que ver con lo que llamamos enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué son enfermedades crónicas no transmisibles? Diabetes, hipertensión, etc. ¿Cuáles son los factores condicionantes de esas enfermedades crónicas no transmisibles? Diabetes, hipertensión. ¿Cuáles son? ¿Consumo excesivo de alcohol? ¿Dieta no balanceada? ¿Falta de ejercicio físico? Pregunto yo, ¿son enfermedades? ¿Esas son conductas? Entonces tenés que trabajar en gestión de riesgo de esas conductas. Si querés hacer promoción de salud verdaderamente, de lo que causa, en buena medida, en nuestras sociedades occidentales, problemas. Desde cómo tiro la basura, cómo me alimento, si hago ejercicio físico, si tomo un poco de alcohol de más. Son conductas. Entonces tenés que trabajar en gestión de riesgos, en programas que acompañen y que diseñen estrategias para que esas conductas sean lo menos riesgosas posible. Y que si tomes moderadamente, y si comas sal, no sea con 1 kilo de sal, etcétera, etcétera, etcétera. Conductas. Bastante más difícil que trabajar sobre la enfermedad, que te doy una pastillita y te cambio. Eso es educación, esos entornos, esas políticas alineadas en una misma dirección, ese sistema educativo que promueva eso. O sea, familia, tienen que ser estrategias que vayan de lo micro a lo macro. O sea, de lo micro, que es de la psicoeducación, que trabajo en la familia o en un liceo con un gurí, le doy información, trabajo habilidades sociales, etc., hasta hacer entornos más favorecedores de determinadas conductas de menor riesgo, lo que decíamos hoy, hasta familia, comunidad educativa, políticas públicas en la línea, alineadas con reducir los riesgos. Todo eso sumado en una misma dirección va a dar una mayor probabilidad de que las políticas sean más eficaces. Cuanto más dispersos o más trabajemos en direcciones contrarias en las políticas, menos probabilidad vamos a tener de que obviamente las conductas esas de riesgo, que son las causantes en buena medida de buena parte de las enfermedades que tenemos hoy por hoy en la sociedad occidental, vayan disminuyendo. O sea, es un desafío en buena medida integral de todos nosotros, todos tenemos para aportar. Con esto cierro. Muchísimas gracias y bueno, espero que haya aportado.